Bueno, pues vamos a continuar la sesión y en este momento vamos a contar con Ana Irvinzániz Moraleda. Tiene un apellido un poquito complicado, por eso el nombre. Ella nos va a hablar sobre la problemática psicológica de personas con trastorno mental severo. Deseo presentarla, sabiendo es una licenciada en psicología por la Universidad de Salamanca. Tiene el máster de intervenciones en psicoterapia de orientación sistémica en la Universidad de Salamanca también. Tiene formación en psicodrama en el Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama en Madrid. Ha tenido unas participaciones y colaboraciones muy importantes, una dentro del plan de atención a las personas con trastorno mental en la Comunidad de Madrid desde el año 2007, como psicóloga en la residencia y pisos supervisados Meni Retiro, y es colaboradora como parte del equipo terapéutico en el formato de psicoterapia breve, sistémica, constructivista individual de pareja y familia, también en el Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama en Madrid. Y vamos allá. Vamos a dar inicio a su conferencia y una vez que concluya, pues pasaremos a hacer la mesa redonda. Vale. Bienvenida. Con muchas hora gracias. y media, ¿no? Más o menos, o Bien, intenta abreviar sí. un poco. Vale, estamos entre la hora y cuarto, ¿no? Vamos fluyendo, ¿no? Bueno. Pues buenas tardes a todos, gracias por permitirme estar aquí hoy, a las personas que lo han facilitado, ¿no? Y a todos los que estáis aquí ahora en este momento, ¿no? Sí que, como ha comentado antes Mónica, si en algún momento necesitáis que preguntarme algo, cortarme, pues que no os lo penséis, ¿vale? Que se trata también de que sea algo fluido y que nos podamos llevar a algo de aquí todos, ¿no? A ver, ¿cómo empezar, no? Voy a compartir este rato con vosotros aquí ahora y me gustaría trasladar que vamos a hablar de personas, ¿no? Yo hablaba con una amiga de este curso el otro día de, oye Anita, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué tema, no? Y le decía que me estaba dando cuenta que lo que más me dicen las personas con las que trabajo, yo sigo trabajando en la residencia de piso supervisado, es, tengo voces, tengo miedo y me siento solo, ¿no? El tema de la soledad, ¿no? Además muchas veces vienen a la residencia como para reorganizar el día a día, la estructura, trabajar eso y volver a casa, ¿no? Y el momento ese de volver a casa les asusta mucho, ¿no? Pero que, no sé, yo cuando empecé a trabajar y cuando estudiaba me imaginaba todo el tema de las alucinaciones, los delirios, ¿no? Como que es la parte florida, ¿no? Como que casi lo es todo, ¿no? Y luego te das cuenta que detrás de todo eso, o con todo eso hay una persona, ¿no? Que lo está pasando mal y que de repente pues su vida se ha roto y a partir de ahí pues todo da un cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar de personas. Veis, ya veo yo que con esto soy un poco pato con lo del ordenador, espero que me disculpéis. ¿Cómo lo voy a intentar transmitir, no? Sí que primero este recorrido me gustaría empezar hablando de qué entendemos por trastorno mental. No nos vamos a meter en tema de clínica ni psicopatología, pero es que creo que es importante acotar un poco de qué población estamos hablando y luego cuáles son las necesidades, porque eso también nos va a ayudar a entender luego cómo viven estas personas su día a día y el impacto que esta enfermedad tiene en sus vidas, ¿no? Y sí que para ello creo que es importante acompañarlos viendo un poco toda la transformación que se ha ido desarrollando con los tratamientos, ¿no? Voy a dar dos pinceladas de la reforma psiquiátrica, del trabajo que se hace con ellos en rehabilitación y del trabajo psicológico más puro, ¿no? Y es lo que nos une hoy aquí, que es la parte de recuperación, ¿no? Bueno, vamos a ver. Trastorno mental severo, ¿no? Sí que es verdad que vamos a hablar más de trastorno mental severo, no tanto de enfermedad mental crónica, porque en el ámbito de salud mental la palabra crónica tiene un matiz muy estigmatizante, ¿no? Como lo irrecuperable, que tiene un sentido también, ¿no? De cómo se ha ido entendiendo lo que era el trastorno mental, ¿no?
Siempre ha habido una atracción del ser humano hoy día por entender qué es la locura, ¿no? Y el tratar de ver, clasificarla según sus síntomas, según su evolución, bueno, siempre ha habido una atracción, ¿no? ¿Cómo se entendía primero a primeros del siglo XX, que vamos a empezar desde el principio? Kraepelin ya en 1927 hablaba de demencia precoz, ¿no? Demencia que indica que todo va a ir a peor, ¿no? Pero es que en ese momento, cuando alguien le diagnosticaban esquizofrenia, automáticamente lo sacaban al manicomio, donde no recibían tratamiento, ¿no? Entonces, la clínica y el funcionamiento iba peor, ¿no? Se generaba un deterioro, una cronificación, con lo cual al final el diagnóstico confirmaba el propio pronóstico, ¿no? Todo iba peor. Se dieron una serie de factores, de los que luego voy a hablar también brevemente, que permitieron un cambio, ¿no? Que la evolución podía ser muy diferente. Había un continuo dentro del trastorno mental. Entonces podía ser que alguien tuviera un primer episodio y remitiera y no volviera a tener ningún otro indicador de recaída, ninguna otra aparición de síntomas. Podía ser que alguien tuviera un brote y, bueno, tuviera una vida más o menos normal con algún apoyo, o que fuera la cosa a peor, aunque no de tipo degenerativo, y necesitara apoyo en varias áreas, ¿no? Entonces, por eso ya se va a empezar a entender el trastorno mental en función, bueno, aquí he recogido dos autores, Lieberman, que es uno de los autores fundamentales de rehabilitación, y el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, ¿no? Que entienden que para hablar de trastorno mental tenemos que tener en cuenta trastorno mental severo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el diagnóstico, la duración y la discapacidad, ¿vale? Diagnóstico. Se va a entender como trastorno mental los trastornos psicóticos de origen no orgánico y todos aquellos que no aparecen después de los 65 años, ¿vale? Está también el tema del trastorno límite de la personalidad. Aquí hay mucho debate acerca de si incluirlos o no, porque es verdad que el foco de la clínica es diferente, ¿no? En los trastornos psicóticos concurre más una serie de síntomas, de alteraciones del pensamiento, del comportamiento, que en el caso de los trastornos de personalidad pueden aparecer, pero sobre todo el foco fundamental está en el tema de la regulación emocional y de toda la interferencia interpersonal que se supone. Pero es verdad que aunque digamos la raíz, el origen, sea diferente, al final acaban teniendo necesidades muy parecidas, sobre todo lo que tiene que ver en el acompañamiento y en la continuidad del cuidado, ¿no? Desde ahí sí que la mayoría de los autores entienden que es importante incluir como trastorno mental severo, bueno, grave, de larga duración, a los trastornos límites de personalidad, ¿vale? Yo aquí casi siempre hablaré de esquizofrenia, pero bueno, que tengamos en cuenta que aunque la clínica sea diferente, sí que los incluyen también, ¿vale? En cuanto a la duración, entienden que para poner un diagnóstico de trastorno mental severo tienen que haber pasado 2 años de tratamiento, porque lo que ocurre es un poco lo que os decía antes, ¿no? Hay un periodo premórbido antes de que debute la enfermedad y luego está la parte que a veces puede haber aparecido el cuadro, pero que después de unos meses se haya puesto un tratamiento y remita. Entonces, si no pasan 2 años, no se consideraría trastorno mental. Se me ve bien que a veces convalece, si no me decís, ¿eh? Vale. Y luego el tema de la discapacidad, ¿no? Esto es, bueno, y hoy que luego lo vamos a ver más al final, ¿no? Dificultades en el funcionamiento cotidiano, ¿no? En autocuidados, autocontrol, relaciones interpersonales, seducción, a nivel cognitivo. Y todo eso se une con que a veces el entorno no facilita, ¿no? Hay un estigma social del que luego hablaremos un poquito. Hay a veces unas dificultades con los recursos suficientes, los servicios suficientes para que reciban un tratamiento más ajustado a tiempo, y eso hace que estas personas se encuentren en una situación de vulnerabilidad social, ¿no? Y que haya un riesgo de exclusión. Esto es importante, ¿no? Porque en el trastorno mental lo psicológico y lo social van muy de la mano y no se puede desligar, no se puede entender bien cuál es la realidad de esta persona si no tenemos en cuenta estas dos dimensiones, ¿no? Por eso, lo que es las necesidades que tienen, pues
personas que pueden tener, qué necesidades puede tener un poco de lo que hemos hablado. Ese silencio. Bueno, ya. Integración. Bueno. Hay una parte clara, ¿no?, de atención y tratamiento psiquiátrico, ¿no?, que tengan una medicación o un seguimiento psiquiátrico. A veces también es necesaria atención en crisis, entendida como hospitalización, ¿no? Es verdad que a veces las recaídas se dan y a veces es necesario que se den como para poder trabajar a partir de ahí, ¿no? Está la parte de rehabilitación psicosocial, donde yo trabajo cotidianamente, que tiene que poner foco en el trabajo en todas estas dificultades que he comentado antes, de las que luego hablaremos también un poco más en detalle. Está, por supuesto, el apoyo a las familias, ¿no? Trayendo también a colación lo que decía la compañera, ¿no? No le pasa a la persona solo y la familia se encuentra absolutamente desbordada, ¿no? Entonces necesitan un espacio de escucha, de información, de apoyo, ¿no? Porque lo hacen lo mejor que pueden, lo cual no quiere decir que siempre sea lo más indicado, ¿no? Está la parte de rehabilitación laboral. Muchos acaban perdiendo el trabajo, les cuesta mantenerlo y eso implica, aparte del impacto psicológico, pues un tema económico importante, ¿no? Y que se relaciona también luego con el tema del alojamiento, ¿no? Cuando las personas tienen familia, pues normalmente se quedan con la familia, pero hay alguien que igual está yendo solo, tiene un brote, pierde el trabajo y bueno, es muy difícil poder mantener un alquiler y todo este tema, vamos, una vida más o menos normalizada, ¿no? Y luego es una sociedad, una población muy vulnerable a la hora de proteger y defender sus derechos, ¿no? Muchas veces pues se encuentran sin voz, diría, ¿no? ¿Cómo empezó esto? A ver, que creo que nos puede ayudar en este recorrido. A ver, en los siglos XVI y XVII, ¿qué pasaba? El Estado empezaba a abrir una serie de hospitales, asilos, donde iban recogiendo a todas las personas que estaban por la calle, ¿no? Al loco, y digo loco con todo el cariño, ¿eh? Al loco, al pobre, al que le faltaban las piernas, un poco por proteger, ¿no? A partir del siglo XIX se empieza a aparecer lo que es el hospital psiquiátrico, ¿no? El conocido manicomio. Y sí que se empieza a poner el foco en que estas personas puedan recibir un tratamiento, que se podía en ese momento, ¿no? Entonces, tenían como dos funciones, la función de tratamiento y la función de protección de la sociedad, ¿no? Luego había otra que estaba un poquillo más encubierta, pero que estaba también, ¿no? Que era proteger al resto de la sociedad de la supuesta conducta impredecible y violenta de la persona con trastorno mental, ¿no? Esto no se decía, pero estaba, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron haciendo cada vez más grandes las críticas a esta situación, al trato que recibían estas personas a finales del XIX, principios del XX, porque además las situaciones en las que se hallaban eran masificadas, con lo cual la función esa del hospital psiquiátrico como lugar de tratamiento se perdía y al final era pues una custodia básicamente de las personas, ¿no? Entonces van a darse una serie de variables a nivel político, social, económico que van a permitir lo que se ha conocido como reforma psiquiátrica, ¿no? Un estado de bienestar, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XX sí que nace la conciencia de la responsabilidad del Estado, de facilitar un estado de bienestar a toda la población, y esto se va a hacer extensivo gracias a muchos movimientos de que esto verdaderamente llegue a toda la población, ¿no? Especialmente a las minorías y a las personas que se encuentran en una situación más vulnerable. Hay una parte importante que es aparecen los neurolépticos. Es verdad que en ese momento tenían muchos efectos secundarios, es verdad que hay mucha crítica y creo que es muy bueno que la haya acerca del uso que a veces hace del tratamiento farmacológico, ¿no? Que a veces parece que solo con el pastillazo alguien como que ya vale, es una parte importante pero no es suficiente, ¿no? Y en ese momento es verdad que dio esperanza, porque hasta entonces no había manera de aliviar clínicamente toda la clínica que presentaban estas personas. Se empieza a entender la clínica y la complejidad del cuadro, ¿no? Incluyendo todos los factores psicológicos y sociales que es lo que van a permitir el tratamiento de rehabilitación psicosocial, ¿vale?
se introduce el psicoanálisis, la parte de cómo trabajar terapéuticamente con estas personas. Y luego, bueno, pues el dinero se empezaba. Los hospitales psiquiátricos eran muy caros y había que pensar algo que también fuera más barato, ¿no? Entonces, bueno, esto me voy a saltar un poco porque si vamos justo de tiempo. Empezaron a haber una serie de movimientos, en general en Francia, Inglaterra, Italia, aparecieron en los años 40 y 50. Y en España apareció más tarde, no por ningún animalista ni más tonto que nadie, sino porque la situación política en la que nos encontrábamos no permitía un desarrollo, no estaba entre las prioridades, aunque sí que hubo sobre los años 40 una serie de movimientos de lucha por que estas personas tuvieran otro tipo de respuesta. Entonces, en España sí que a partir del año 83 se reforma el Código Civil. En el año 85 hay un informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica que genera lo que son las bases de tratamiento. Y el año 86 se hace la Ley General de Sanidad, ¿no? Esto fue muy importante porque por primera vez se recoge que el Estado debe incluir en el Servicio Nacional de Salud el tratamiento comunitario para estas personas, ¿no? Lo que implica dos cosas muy importantes: desarrollar una red que permita trabajar con ellos fuera del hospital psiquiátrico y que los hospitales psiquiátricos o se transformen o se cierren, ¿no? Y que las personas cuando tengan que ingresar, ingresen en la unidad de agudos propia de psiquiatría, ¿no? Pues como si tienes apendicitis y vas a ser digestivo, ¿no? No que te saquen de tu entorno y te lleven allí al manicomio. Entonces todo esto fue un cambio, ¿no? Que ahora lo vemos como más normal, pero en ese momento era algo muy importante, ¿no? Yo con mucha luz a todo esto. Casi con lo que os he contado podríamos entender en qué consistió la rehabilitación psiquiátrica, ¿no? Se transforma el hospital psiquiátrico, el foco deja de ser este hospital psiquiátrico y pasa a ser la persona, la comunidad. Se crea una red de servicios y una continuidad de cuidados, ¿no? Entendiendo la salud desde la parte multidimensional, ¿no? No es solo no estar malo, ¿no? Sino, bueno, hay un bienestar. Y luego, bueno, la territorialidad, nunca me sale esta palabra, territorialización, que tiene que ver con se van a organizar los servicios según pues, habitantes y todo esto. De esta reforma psiquiátrica surge la rehabilitación psicosocial, ¿no? Que es la recuperación del funcionamiento de roles instrumentales y sociales lo más completamente posible a través de procedimientos de aprendizaje y soportes ambientales, ¿no? Estos son dos señores, Anton y Lieberman, que son quizá los padres de la rehabilitación, ¿no? Y Abelardo Rodríguez González trae esta definición también, porque es quizá el padre del plan de atención en trastorno mental en la Comunidad de Madrid, ¿no? Se define como ese proceso cuya meta global es ayudar a las personas con discapacidades psiquiátricas a integrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial, de modo que les permita mantenerse en su entorno social en unas condiciones lo más normalizadas y independientes que sean posibles, ¿vale? Esto desde donde se hace, teniendo en cuenta a la persona que tengo delante, sus intereses, sus valores, la mayor autonomía posible teniendo en cuenta sus recursos, la integración, ¿no? Todo lo que se pueda hacer en el entorno, todo lo que se pueda hacer en el centro cultural en lugar del centro de rehabilitación, pues es fundamental, ¿no? Y que sigan el principio de integración, ¿no? Que estén en su entorno, es algo que hay. Y viendo a la persona, pero viendo sobre todo eso. Sí, hay una dificultad, hay un deterioro, pero hay unas capacidades que están conservadas, ¿no? La parte sana que decimos, ¿no? Pues hay que escarbar y ayudar a la persona a encontrarla, ¿no? Además, lo que es la parte de rehabilitación permitía dar respuesta a todas esas dificultades de funcionamiento, ¿no? Entonces, la parte psiquiátrica y la parte de rehabilitación van de la mano, son complementarias y imprescindibles las dos, ¿no? Y aquí están pues, varias áreas de atención que son lo que se trabaja con las personas, ¿no? Todo lo que va en azul son testimonios, ¿no? de personas con las que trabajo. Alguna la he cogido por ahí de algún artículo que me parecía muy representativo, pero todo es de las personas con las que estoy cada día, ¿no? Antes leía mucho,
ni siquiera folletos, me cuesta concentrarme, me pierdo en las conversaciones y a veces en mi día a día no sé cómo organizarme, ¿no? Hay unas dificultades a nivel cognitivo claras, aparte de la propia interferencia que genera la clínica, que interfieren en todo su día a día, en todo. Entonces hay mucho debate, pero sobre todo lo difícil es la dificultad para poder secuenciar, organizar tareas y a partir de ahí pues, organizar el día y la vida de uno, ¿no? Y también pues, para aprender a veces cosas nuevas, para relacionarse con el otro, ¿no? Porque la parte de atención está dañada, la parte de memoria de trabajo muchas veces también se ve afectada, funciones ejecutivas. Entonces todo esto interfiere en el funcionamiento individual, por así decirlo, de la persona, pero en interpersonal también, ¿no? A la hora de entender una situación social, cómo la interpreto, cómo la analizo. Si encima pues, la persona está un poco suspicaz, igual hace una interpretación más delirante, ¿no? De la situación, lo cual puede complicar, ¿no? Está la parte cognitiva, pero la clínica. Y a veces van tan de la mano que pueden confundir mucho a la persona, ¿no? El tema de actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Decía aquí una Susana, ¿no? Antes me arreglaba, era muy coqueta, ahora me cuesta mucho y además ¿para qué? Hay veces que ni salgo de casa, ¿no? Está pues, todo lo que tiene que ver con la alimentación, el sueño, el cuidado de la salud, el cuidado de la casa, la cocina, el manejo del dinero. Son cosas que hacemos casi sin pensar nosotros en cada día, ¿no? Muchas de ellas todos los días y que aportan una estructura cotidiana y que encima me permiten acceder a otras, que son muy significativas para mí, ¿no? Pues salir con alguien al cine, trabajar. Claro, si estas fallan, también las otras a veces son más complicadas de conseguir, ¿no? Entonces, hay una serie de variables que van a dificultar, ¿no? En el cuidado de la salud influye mucho si conocen o no lo que les pasa, ¿no? A veces conocer qué me está pasando es difícil, y cuando uno no sabe lo que le está pasando es más difícil seguir el tratamiento, con lo cual a veces no hay una buena adherencia al tratamiento. Esto puede influir en la clínica, ¿no? A veces la clínica les provoca mucha ansiedad y a veces lo manejan fumando más, tomando más Coca-Cola. Esto que no parece así muy importante, tiene mucha importancia, porque luego se va haciendo mella en la salud física, ¿no? A veces manejan la ansiedad con la comida, con lo cual llega un momento en que empiezan a aparecer una serie de dificultades en la salud física, ¿no? De colesterol, circulatorios, como fuman mucho, también a veces porque están dormidos con la medicación, dormidos, sedados, para activarse, pues claro, tienen luego unos problemas pulmonares importantes. Y claro, te das cuenta que esta parte física, que no te la habías, por lo menos cuando empecé a trabajar no me la había imaginado, ¿no? Yo pensé que la gente se moría de vieja, pero no, se mueren, de hecho tienen una esperanza de vida 20 años menor que la población general. Entonces, 20 años es mucho tiempo, ¿no? Y bueno, es importante. Y luego, pues eso, que trae Susana, ¿no? La motivación, pues, si no voy a salir de casa, entonces ¿para qué me voy a arreglar ya, no? El curso de la enfermedad, ¿no? En periodos de descompensación y sobre todo en personas que a veces no verbalizan los síntomas, les cuesta hablar de ellos, se nota que empeoran porque el sueño empieza a cambiar, la higiene empieza igual a empeorar, bueno, pues son indicadores indirectos, ¿no? Y luego el cómo funciona el entorno, cómo me facilita que yo coja las riendas en estas cosas o no, ¿no? Pues no cocines porque a ver si te vas a cansar o a ver si me quedo en la casa. ¿No? Esto lo digo porque me lo han dicho las mamás, ¿no? Que no le voy a dejar cocinar, ¿no? Que me quema en la casa este chico. Entonces, bueno, pues esos ambientes que a veces no facilitan en el querer cuidar, pero no ayudan, pues complican a veces este desarrollo. La parte de psicoeducación, ¿no? Decía el otro día un paciente de mí, ¿no? Bueno, digo mini porque residencias se llaman mini residencias, porque son de 30 plazas, si no es de la mini es de la residencia, ¿vale? Que lo solemos llamar así. Soy muy joven, me tomo muchas pastillas sin saber muy bien para qué, ¿no? Decía que yo veo el pastillero, muchos se organizan así, que se organicen con el tratamiento, y para qué sirve esto, y bueno, trabajo sobre los síntomas, ¿no? Y dices que yo veo esto con lo joven que soy, todas las pastillas que me tengo que tomar, y a mí se me caen las manos
sus pies, ¿no? Y encima no sé ni para qué. Claro, porque está en un momento todavía de no saber muy bien qué le está pasando, ¿no? Y luego tengo miedo a recaer otra vez y a perder el control de mi vida, ¿no? A empezar de nuevo, ¿no? Decía el otro día un chico que venía a dar permiso de ingreso jolín, es que otra vez a volver a empezar, ¿no? He vuelto a descompensarme, otra vez que no me he dado cuenta de los síntomas, y mira que me lo vais diciendo, y otra vez he recaído, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, esta parte del trabajo, que conozcan la enfermedad, el tratamiento, la prevención de recaídas, ¿no? Cuáles son los indicadores, cuáles son las situaciones precipitantes, el plan de actuación, ¿no? Y los factores protectores, ¿no? La rutina, la medicación y el apoyo social. Y todo esto también con la familia, con todo nivel de intensidad, pero es que a la familia a veces tampoco pasa lo que le sucede a su, tampoco sabe lo que le sucede a la familiar, ¿no? Pues es que no se ducha, es que es un guarro, ¿no? Es que hay algo que explica que esta persona ahora no se duche, ¿no? Entonces, bueno, el ayudarles también a poder mirar con otros ojos esa conducta, que no quiere decir que no haya que intervenir sobre ella, ¿no? Pero que lo puedan entender, pues eso como que descongestiona mucho la angustia y el malestar de unos y otros. La parte de habilidades sociales y de red, ¿no? Decía otro chico, ya no tengo amigos, me he convertido en el loco de la pandilla. Me asusta empezar en un sitio nuevo, nunca sé qué decir y me pongo nervioso cuando hay mucha gente. Es muy duro recorrer este camino tú solo, ¿no? Hay muchas dificultades en el desempeño de habilidades básicas, que decíamos antes, de reconocer la parte personal, de resolver conflictos. Van perdiendo muchos roles sociales, luego vamos a hablar de eso cuando hablamos de la parte de la identidad. Y cada vez la red se va haciendo más chiquitita, ¿no? Entonces llega un momento en que a veces se reduce a la familia, se quedan como muy aislados, y a la familia a veces con la que discuten todos los días, ¿no? Entonces se encuentran como ahogados muchas veces, entre ahogados y solos, ¿no? Y bueno, pues como nos podemos imaginar, ¿no? Niveles altos de aislamiento, la pérdida de red, falta de habilidades de afrontamiento, pues son facilitadores de más recaídas y más hospitalizaciones. Entonces se complica todo. El ocio, ¿no? que es muy importante también. Antes pintaba, me gustaba jugar al fútbol. Desde que apareció la enfermedad ya no lo hago, ¿no? Las dificultades se centran en eso, en organizar, en planificar y en hacerlo, ¿no? Y esto genera mucho malestar a la persona porque es que ya no sé por qué no lo hago, ¿no? Pues pueden estar los síntomas negativos, pueden estar síntomas depresivos, a veces también, pero a veces uno está tanto tiempo sin hacerlo que luego le cuesta salir otra vez, ¿no? Y hacerlo y otra vez a correr o a apuntarse al aire, o bueno, esta parte. Y pierden una parte de disfrute y pierde, digamos que el ocio es uno de los mejores agentes de socialización, ¿no? Si pensamos en cómo conocemos gente, pues mucho es a través del ocio, ¿no? En nuestro día a día. Con lo cual, más aislamiento. En cuanto a la integración comunitaria, ¿no? Decía otra chica, ya no voy al cine, tengo miedo de que se me note la enfermedad, ¿no? Y otro usuario, otro paciente este está viviendo en los pisos, ¿no? Que decía el otro día, es que me doy un paseo por sol y me siento más ahí de la gente, ¿no? Está todo contento, está haciendo un voluntariado, está en un buen momento. Me decía Ana, es que ir por la calle y sentir que formas parte de esto, para volverte a sentir parte de esto, para mí está siendo maravilloso, ¿no? Decía, es porque he estado tanto tiempo fuera que el volver a estar dentro es genial, me decía, ¿no? No se sienten, las personas con trastorno mental con frecuencia no se sienten ciudadanos, ¿no? Se sienten vulnerables, no tienen la misma sistema social de apoyo que igual tenemos el resto. Y lo que os comentaba antes, que si la enfermedad ha aparecido y han tenido que dejar de estudiar, o han tenido que dejar de trabajar, han dejado de ir a ver al rayo, pues empiezan a dejar de hacer tantas cosas que al final luego volver al mundo se les hace tremendo, ¿no? El trabajo. Me encantaría volver a trabajar. He hecho en falta tener una ocupación, sentirme útil, pero llevo tanto tiempo sin hacerlo que no sé si seré capaz, ¿no?
sobre todo aquí están una parte en cuanto a las dificultades para acceder y mantener el trabajo, está la parte de funcionamiento, pero está también todo el estigma social que hay, ¿no? De hecho, hay varios estudios que preguntaban, ¿no?, a jefes, a compañeros, si cómo tratarían a una persona, cómo se sentirían con una persona, y los porcentajes de que no, o de incomodidad, o me lo pensaría mucho antes de hacerlo, eran muy altos, ¿no? Entonces, estas dos variables pues no ayudan, ¿no? Y es que el trabajo es quizá uno de los roles normalizadores sociales más importantes que tenemos, ¿no? Nos aporta estructura, nos aporta una red, nos aporta autoestima, nos aporta dinero para cubrir lo básico y acceder a otras cosas. Entonces, si esto se echa a temblar y no es posible mantenerlo, pues ahí se pierden muchas cosas, ¿no? Decían, ¿no?, Fernández Díaz y García Álvarez, que una persona que trabaja, pues eso, como otro factor de protección, ¿no? Menos riesgo de recaídas, menos riesgo de hospitalizaciones, mejor capacidad de insight, llegaron a concluir ellos en el estudio que hicieron, y se reduce el estrés familiar, ¿no? También la familia ve que el otro marcha, ¿no?, y que va recuperando este proyecto, ¿no? Entonces eso pues también da tranquilidad, ¿no? Oye, tan mal no estará, se está trabajando, ¿no? Como que el trabajo es quizá uno de los mejores indicadores de que algo va para adelante, ¿no? Autorregulación y afrontamiento, ¿no? Me decía, bueno, hace un tiempo, ¿no? Aunque sé que son voces, me agobio cuando están todo el rato insultándome o cuando me dan órdenes de lo que tengo o no tengo que hacer. Intento pasar de ellas y seguir a lo mío, pero a veces no puedo. Lo paso muy mal, ayúdame, ¿no? Es que no solo manejarse con la clínica, ¿no?, sino con la ansiedad que le provocan los síntomas, pero también con la ansiedad de situaciones cotidianas, ¿no? Y a veces una paciente, ella, bueno, las pensiones no contributivas al azar todos los años mandan como un papel que tienen que rellenar, ¿no? Como para sigo vivo, es como buscar la cedilla, rellenar un papelillo y echarlo al buzón que te dan hasta el sol. Bueno, pues esta mujer tiene la mala pata que todos los años le toca. Y le provoca una angustia que es 3 semanas de trabajo con ella, su educadora, de venga. O sea, que algo que desde fuera puede parecer muy sencillo, pues para ella es un mundo. Y la ansiedad que le provoca esto, pues es grande, ¿no? Y le cuesta en su día a día. Pues imaginaos otras cosas, ¿no? De ir al médico, de ir a por las recetas, bueno, todo esto. La parte de depresión. El 30% de las personas con trastorno mental severo en algún momento de su vida tienen criterios diagnósticos de depresión también, ¿no? Por todo el impacto que genera en la demografía, por el tema de aislamiento, pérdida de roles, pues todo esto, ¿no? Consumo de tóxicos. Muchas veces hay un problema de patología dual en paralelo y muchas veces tiene que ver con afrontamiento del malestar, ¿no? Estoy con voces, estoy mal y, bueno, pues bebo alcohol, o los jovencitos, tanto a veces por afrontamiento como por, bueno, ser más, ¿no? Por los de la patilla salen y se toman porrete, pues yo también. Eso a veces influye en la clínica, con lo cual se va convirtiendo en un círculo vicioso, ¿no? Y luego el tema del suicidio, ¿no? Hay varios autores que apuntan que la probabilidad de riesgo suicida en las personas con esquizofrenia es 9 veces superior a la población normal. La estimación de intentos es del 25 al 50. A ver, hay una diferencia grande porque, claro, muchas veces que no se sabe si son el resultado de un síntoma, ¿no? Que la voz le diga tírate al metro. Entonces, claro, ¿eso se considera suicidio? No, para mí personalmente no. Para mí un suicidio tiene que ver con una intención real, una persona totalmente cuerda que elige quitarse en medio, ¿no? Pero hay como bastante discusión y por eso hay bastantes diferencias, ¿no? Que no está claro si realmente ha habido una intencionalidad o no. El mayor riesgo está en los hombres jóvenes al inicio de su enfermedad, personas con recaídas crónicas y primeros meses tras la alta hospitalaria, ¿no? Que a veces, bueno, en este volver a empezar, pero que uno no está tan mal como para no intentarlo, pues ocurre, ¿no? Pasa como los cuadros depresivos, ¿no? Que a veces se producen los intentos cuando la clínica mejora. Y luego, bueno, no lo he puesto aquí, la parte de trabajo con las familias, ¿no? Porque para la familia también hay un proyecto vital que se rompe y bueno, necesitamos
necesitan un soporte, y la parte de alojamiento, ¿no? Que es la red donde yo trabajo. Y bueno, que es importante, el sitio donde vive uno es importante, ¿no? Y que a veces uno se encuentra en situación de calle y tenga que ir a una residencia y cuando se me acabe la plaza que hago y todas estas cosas, eso también genera una angustia, ¿no? Y ahora hablamos de recuperación. ¿Y por qué hay que hablar de recuperación, ¿no? Porque hemos hablado de que es trastorno mental, ¿no? Y hemos hablado de cómo funcionan estas personas en su día a día y un poquito de cómo se sienten, ¿no? Pero hemos hablado un poco del impacto que esto genera, ¿no? en esta persona que se siente sola muchas veces, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de recuperación? Pues porque cuando aparece el trastorno mental, una enfermedad grave en general, ¿no? Pero como estamos hablando de trastorno mental, hay una ruptura, ¿no? en la biografía de la persona y en la biografía de la familia. Y eso hay que recogerlo, hay que revendarlo de alguna manera, ¿no? Cuando aparece una enfermedad grave en la familia, hay una ruptura y luego el impacto que genere y el afrontamiento va a depender mucho de una serie de variables, ¿no? ¿Quién enferma? No es lo mismo que uno enferme cuando es viejito, que digamos que bien, pero que dices, bueno, ya toca, ¿no? El cuerpo falla y pues no es una cosa, es la otra, ¿no? Que uno enferme en otro momento de la vida, ¿no? Siendo niño, siendo joven, siendo adulto. Tampoco es lo mismo que dentro de la familia, ¿no? Quién enferma, ¿no? Si enferma el hijo, si enferma el padre, los padres, el momento evolutivo de la familia, ¿no? No es lo mismo ni a nivel emocional ni a nivel de reestructuración de roles. No es lo mismo que enferme el hijo con 5 años que es el mismo hijo con 23 o 25, ¿no? La familia en un primer momento está en el cuidado, en la crianza, y en otro primer momento está en el momento centrífugo, ¿no? Para afuera, el joven que sale al mundo, ¿no? También depende del curso de una enfermedad. No es lo mismo una enfermedad de curso constante que una enfermedad degenerativa, que una enfermedad que cursa por crisis, ¿no? Donde esta parte de incertidumbre, ¿no? Que comentaba mi compañera, de hay momentos muy buenos, pero hay momentos malos, pues hace mucha mella, ¿no? El apoyo recibido y percibido, ¿no? No solo el que reciben, sino cómo se sienten apoyados. He puesto de los profesionales, también diría de la red, ¿no? Porque lo que ocurre, ya ha comentado la compañera, es que en la crisis está todo el mundo y en la cronicidad se queda lo que se queda, ¿no? Entonces, bueno, pues esta enfermedad tiene que ver mucho con la cronicidad, ¿no? Y luego las creencias sobre la enfermedad pueden ayudar o pueden interferir, ¿no? Yo me acuerdo, hay varias familias que entienden que la enfermedad es un castigo divino por algún pecado, ¿no? Es que algo habrán hecho mal. Claro, pues una creencia de este tipo, aparte ya del propio malestar que tiene la persona y la propia situación, pues es que, imaginaos, ¿no? Si encima, y claro, encima entienden que todo su entorno comparte esto, con lo cual, ¿qué pensarán los otros de lo que hemos hecho, ¿no? Para que me haya tocado este hijo así con la esquizofrenia, ¿no? Que dice el psiquiatra, como lo dice esta mujerina, ¿no? Entonces, todo eso pues hace un cóctel, digamos, ¿no? Y en la enfermedad mental es verdad que aparece en un momento clave de la biografía de la persona. No hay autores que entienden que el momento del adolescente joven que sale al mundo es quizá uno de los momentos vitales más importantes, ¿no? Y que cuando la enfermedad aparece aquí, cuando la identidad está pues, consolidándose, ¿no? Cuando el proceso de individuación ya ha empezado, pero está como más, que se va abriendo más, ¿no? De repente que aparezca todo esto, pues genera un impacto grande, ¿no? Hay unas tareas, ¿no? Todos tenemos una serie de tareas en el ciclo evolutivo que vamos completando y según la vamos completando vamos pasando de ciclo, ¿no? Por ejemplo, el adulto joven pues que va a consolidar su tarea individual y viendo cuáles son sus valores, qué quiere en su vida, ¿no? A nivel familiar, si se plantea tener una familia, si se plantea no en casa, el tema del estudio, el tema del trabajo, ¿no? Entonces, de repente aparece la enfermedad y esto, por lo pronto, se queda interrumpido. Por lo pronto, ¿no? Y hay un proyecto vital que de repente se trunca, ¿no? Por eso decía ya esta mujer, ¿no?
mi vida se rompió cuando apareció la esquizofrenia, ¿no? La imagen de la cuerda que se rompe y ahora qué, ¿no? ¿Por qué a mí? Mariano Hernández, que es un psiquiatra que trabaja en los jefes de servicio de salud mental de Tetuán, es una persona que con su equipo ha trabajado muchísimo en esta parte de recuperación, ¿no? Y de atención a esta parte emocional. Y se dio cuenta en la bibliografía que se había atendido curiosamente muy poco a esta parte psicológica per se, fuera del delirio, de la esquizofrenia y de todo esto, ¿no? Y que salía, incluso la propia rehabilitación, si nos paramos a pensar en las áreas, no atendían a esto. Sí que transversalmente se trabaja, ¿no? Pero no hay un espacio directo para hablar de cómo estás con esto, cómo te has sentido, cuál era tu plan vital antes de que esto apareciera, ¿no? Y a veces si eso no se habla, pues uno se queda atascado, ¿no? De hecho, si en muchos trabajos te das cuenta que luego muchos de los contenidos de la clínica delirante, ¿no? De las voces, tienen que ver con aspectos inacabados, ¿no? Con proyectos trucados, con, ¿no? Del tipo que sean, tanto lo que no se pudo desarrollar como partes de la identidad que no se han podido integrar, ¿no? Pues, por ejemplo, la orientación sexual, y están escuchando todo el rato voces de maricón, ¿no? Entonces te das cuenta que o se escucha y se atiende esta parte o la otra como que se hace fuerte, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa? Pues que hay una pérdida y hay un duelo, ¿no? Cuando la enfermedad mental aparece, pues hay una pérdida. Aquí Leroy Español establece, bueno, la pérdida la divide como en cuatro partes, ¿no? En 4 categorías. La pérdida del sentido de sí mismo, de identidad, la pérdida de elección, de toma de decisiones, la pérdida de significados, pierde roles sociales valorados para la persona y la pérdida de esperanza, ¿no? De tirar la toalla. ¿Y ahora quién soy, no? En cuanto a la pérdida de identidad, me decía el otro día paciente, Anita, necesito que me acompañes para que entre los dos le podamos explicar a mi psiquiatra que no tengo una enfermedad mental, que yo no estoy loco, ¿no? Está en un momento que no, esto no puede ser, ¿no? Y la parte sana está como tan escondida que no puede hacerse cargo de esto ahora. No puedo tener esquizofrenia, yo nunca he matado a nadie, ¿no? Y otra mujer que está en otro punto, ¿no? A veces puedo hacer cosas raras, tener alucinaciones, pero no estoy así todo el tiempo. No soy solo un esquizofrénico, ¿no? Bueno, creo que son mensajes potentes, ¿no? ¿Cómo hago ahora con esto, ¿no? Que me viene. Y es que la identidad previa es reemplazada por una identidad estigmatizada, ¿no? De repente, capapum. ¿Qué entendemos por estigma? A ver, Goffman planteaba que la sociedad establece categorías, ¿no? Y en cada categoría hay una serie de atributos. Esto un poco facilita las cosas, ¿no? Pues te dicen, pues este es del norte, o este es de cristiano, o este es del PSOE, o este es músico, ¿no? Pues ya como que te vas haciendo una idea, sin conocer a esta persona, vas atando cabos, ¿no? ¿Qué pasa con el estigma? Que es un atributo indeseable, no es un atributo desacreditador, ¿no? Goffman establecía que había 3 tipos de estigma. El estigma de las deformaciones físicas, ¿no? Pues cuando a alguien le falta una pierna, cuando alguien tiene el rostro quemado, ¿no? Que son lo que se ve mucho también, ¿no? Los estigmas que llamaban tribales, que tenían que ver con la raza, con el país, con la religión. Y están los otros estigmas que llaman un poco de carácter, por clasificarlos de alguna manera, que tenían que ver pues, con la orientación sexual, con la idea que se tiene a veces del desempleado, ¿no? Como que no se lo, bueno, como no van a encontrar trabajo, ¿no? Es que no se lo ocurra. Y aquí incluía la parte de trastorno mental, ¿no? Estos son los que no se ven, ¿no? Que esto va a generar luego como una trampa también a la propia persona. Entonces, hay una serie de estereotipos, ¿no? Que son estructuras de conocimiento socialmente adquiridos que representan un consenso, ¿no? La sociedad dice las personas con trastorno mental son peligrosas, impredecibles. Estas dos eran gente, preguntaban a
hay un montón de estudios, ¿no? Si a alguien le interesa el tema, puedo proporcionar bibliografía, preguntar a las propias personas con trastorno mental, los familiares, a los que no conocen nada, estudios con medios de comunicación, ¿no? El tratamiento que han hecho de esto. Y la mayoría entendían que eran peligrosos, impredecibles, ¿no? Aparecían muchos calificativos de este tipo. También se entendía que las personas con trastorno mental son incompetentes o incapaces de realizar las cosas del día a día, y incluso había una parte de responsabilidad, tanto en cuanto a la aparición del tratamiento, ¿no? Sobre todo cuando en la clínica aparece secundaria a un consumo de tóxicos, o responsables de no ponerse bien por no tomar ese tratamiento, ¿no? Cuando a veces pues, no hay una buena adherencia por el motivo que sea. Entonces, claro, esto genera un prejuicio, una teoría que impone a la persona a estar en relación con el otro, ¿no? Y que suelen aparecer por conductas o bien de evitación o bien de rechazo, ¿no? Entonces, cuando una persona habitualmente hubiera llegado a un grupo y hubiera sido acogida más o menos, de repente alguien se entera que tiene un trastorno mental y el movimiento es diferente. Pero claro, aquí, aparte de este proceso social que pasa entre los sanos y no sanos, por decirlo de alguna manera, esta persona, porque claro, el trastorno mental es algo adquirido, uno no nace con ello. Entonces, esta persona antes estaba en los sanos, con lo cual ha aprendido esto. Claro, la pregunta que se hace es, ¿y yo soy impredecible? ¿Y yo soy violento? ¿Yo en un momento de pérdida de control puedo llegar a matar a alguien? ¿No? Y, o sea, a mí se me ponen los puntos. O sea, integrar esto en, ¿y ahora quién soy yo? ¿No? Pues creo que tiene que ser muy difícil, ¿no? ¿Qué hacen? Pues muchas veces lo intentan ocultar, pero claro, tampoco hay una integración, ¿no? Y a la hora de relacionarse socialmente van inseguros, porque que no se me note, ¿no? El otro día me decían, joder, estoy conociendo a una chica y no sé si decirle esto. O si voy a un trabajo y al final lo encuentro, ¿cuándo lo digo? ¿No? ¿Cuándo lo digo? Eso ya hay gente que lo tiene más o menos integrado, ¿no? Ya no os digo cuando todavía están ahí en esa parte, ¿no? Entonces, es muy doloroso para la persona, porque va haciendo mucha mella en la propia identidad, ¿no? Entonces, trabajar sobre esto es fundamental. Y está la parte de, volviendo, ¿no? Hemos visto que eran como cuatro bloques de pérdida, ¿no? La parte de la identidad, la parte de pérdida de elecciones, ¿no? A veces pues ocurre en las familias, no sé, se pongo nervioso, esto no se lo decimos, ¿no? Claro, en un momento que la persona dice que no cuentan conmigo, es que me decía uno, que estoy loco, pero no soy tonto. Le decían así, es verdad, y es que es verdad. No es que no cuentan conmigo, o sea, estoy en la familia, pero parece que estoy como un mueble del salón, ¿no? Entonces, o a veces ocurre, ¿no? Que, por ejemplo, en una fase maníaca puede ocurrir que haya un gasto muy descontrolado de dinero, ¿no? Entonces, a veces, como una manera de proteger, de ayudar, pues se paga, ¿no? Venga, pues coges todos los días 3 euros, o 5, o 10, los que considere, ¿no? Pero la persona no está siempre en esa fase. Entonces, llega un momento que, claro, la familia pues tiene miedo, a veces los profesionales, que se nos olvide reajustar la intervención, pero llega un momento que dices, jolín, es que no decido el dinero que tengo, ¿no? Entonces, como que van perdiendo esa capacidad de elección, y ya no os digo de si elijo retomar estudiar o todo esto, porque no me siento capaz todavía, ¿no? Eso es más a un nivel interno. Está la otra parte, ¿no? Que la pérdida de actividades y de roles significativos, ¿no? Normalmente las psicosis suelen aparecer a partir de los 16 años hasta los 30, 35, ¿no? Claro, entonces es un momento en el que uno estudia, trabaja o trabaja directamente. Si esto aparece y tengo que dejar de estudiar, tengo que dejar de trabajar, voy perdiendo actividades significativas y voy perdiendo roles, ¿no? Y al final es, ¿pero quién soy? Otra vez, ¿no? Volvemos a esa parte. Y luego está la pérdida de esperanza, ¿no? Hablan del momento del diagnóstico como que les cayó como un oso, la mayoría de ellos. Y sobre todo la parte de cuando al principio no sé muy bien lo que me pasa, a
a veces puesto a mirar con los tratamientos, a veces no me los tomo porque es que estoy dormido y esto no me lo quiero tomar. Pues lo que pasa es que hay muchas recaídas a veces. Y claro, la persona llega a un momento en que no ve luz. Es decir, es que esto va a ser siempre así, ¿no? Recaída, recaída y volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, por eso esta parte, el trabajar con esta parte es muy importante, ¿no? Me decía el otro día Vero, una paciente de allí, que decía, ¿no? Cuando despiertas como ser humano y te das cuenta de que la vida es preciosa, a pesar de todo lo dura que es la enfermedad, entonces todo cambia, ¿no? Bueno, está en otro punto, como podéis ver. A ver, recuperación, ¿no? ¿Cómo surge esto? Bueno, hemos visto que en los años 60-70 ya se había producido la reforma psiquiátrica, en los años 40-50, pero sigue habiendo mucha crítica. ¿Cómo se hacía? Hay una serie de movimientos de consumidores que trabajan con el empoderamiento, aparecen los relatos en primera persona, ¿no? Personas diagnosticadas que trabajan en servicios de salud mental, que empiezan a darle una vuelta a esto, ¿no? Y muchos movimientos de usuarios, exusuarios, además, de todo por nosotros, pero sin nosotros, ¿no? Era como todo muy pasivo, yo te digo, yo te hago. Mucha crítica a lo que hablábamos antes, el pastillazo, ¿no? La psiquiatría centrada solo en el fármaco y experiencias asistenciales centradas en el sujeto, ¿no? Donde, bueno, pues eran normalmente proyectos hotelia, diálogo abierto, eran lugares muy chiquititos, con casas chiquititas, con mucho trabajo terapéutico y medicación o sin medicación o a dosis mínimas y tenían muy buenos resultados, ¿no? Entonces se sigue cuestionando qué es lo bueno y todavía se sigue cuestionando, ¿no? De los relatos en primera persona, ¿no? Por ver un poco algunos de estos contenidos. Patricia Digan, consultora diagnosticada en esquizofrenia, ¿no? Antes de iniciar el proceso de recuperación, muchos de nosotros nos encontramos en un estado de gran apatía y indiferencia. El corazón se ha endurecido y no nos preocupamos de nada. Es el periodo en el que nos sentimos muertos vivientes, solos, abandonados y a la deriva. Incluso si nos percatamos de la necesidad de hacer cualquier cosa, parece que nada tenga más importancia, más allá que el dormir, sentarse y fumar cigarrillos. Única prueba de que el tiempo pasa y por tanto el único alivio, ¿no? O Judith Sangrey, que es otra mujer, fue muy clara también en estos momentos. Detrás de las etiquetas y los diagnósticos hay personas de carne y hueso que, independientemente de lo que piensen otros, tienen ideas, criterios, opiniones y ambiciones. Estas personas no son distintas de las demás, quieren las mismas cosas básicas de la vida: unos ingresos adecuados, una vivienda decente, oportunidades educativas, una formación laboral que conduzca a un trabajo real y valioso, participación en la vida de la comunidad, amistades, relaciones sociales y relaciones personales basadas en el afecto, ¿no? Si nos preguntaran nosotros, seguramente diríamos algo muy parecido, ¿no? ¿Qué es recuperar? Recuperar es como un viaje, ¿no? Un viaje donde hay un momento muy doloroso de enfrentarse a la pérdida, a la rabia, al dolor, y un momento de transformación y de crecimiento, ¿no? De construir esa identidad rota o dañada. Hablaban estos señores Anthony Cohen, Farkas y Gandhi, que es una experiencia humana universal, ¿no? Elaborar acontecimientos comunes de duelo es algo que nos pasa a todos, ¿no? Todos en algún momento vamos a afrontar o hemos afrontado una pérdida de duelo, del tipo que sea, un divorcio, un fracaso laboral, una muerte de un ser querido. Y entendían, por todo lo que iban viendo, que la aparición del trastorno mental y el duelo que en relación a la propia identidad no es muy diferente, ¿no? En todo esto. Decía Anzolino que trasciende la enfermedad y la propia discapacidad, ¿no? Es una experiencia humana y verdadera, ¿no? Decía que no se trata de que lo que ha pasado no ha pasado, ni que no genere una serie de efectos, sino de recoger esa parte y de construirse nuevo, ¿no? Es un proceso de autodescubrimiento, autorrenovación y transformación, ¿no? Cuanto más amenazada es una determinada circunstancia, más dudamos de nuestra identidad y de cómo vivimos nuestra vida, ¿no? Entonces es una manera de poder crecer a partir de esto que me pasa. Bueno, y aquí definiciones para decir que María no solo es un viaje personal, ¿no? Que lleva a cabo el individuo para llegar a conseguir el control de su vida, ¿no? Un proceso a largo plazo para ser más humano a pesar de las limitaciones
situaciones traumáticas vividas, ¿no? Es un viaje con un cuestionamiento profundo de los valores, ¿no? de roles, de un nuevo sentido, ¿no? Y propósito en la vida, a la vez que la persona crece más allá de los efectos de la enfermedad. Etapas de este viaje, ¿no? Ten una visión de dónde quieres estar e intenta encontrar maneras de llegar allí. Nada te debería impedir ser lo que quieres ser. Nunca dejes que nadie te lo diga. No es su vida, es la tuya. Estos autores trabajaron mucho con las narrativas de personas o bien que estaban en procesos de recuperación o bien que se habían recuperado ya, ¿no? Y se encontraron un poco, parecido a las fases de duelo, con unas etapas que no son lineales, cada uno va como puede en ellas, a veces de la una volvemos a la otra, ¿no? Y era la moratoria, ¿no? Donde sienten que todo está perdido, la parte de concienciación, donde se dan cuenta que bueno, todo está perdido del todo, ¿no? La parte de preparación y era un poco una fase donde casi por azar tienen como un pequeño éxito, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a plantear más metas, ¿no? La parte de reconstrucción, donde iban haciendo ya un plan vital, una serie de metas ya más consolidadas, con más peso, ¿no? En la vida. Y sí que en esta parte, cuando hay un trabajo con profesionales, es muy importante que las primeras metas sean muy fácilmente conseguibles. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, nuestras personas llevan mucho tiempo sin estar de alguna manera con ellas en el mundo, ¿no? Entonces era como importante poner metas muy fáciles para que poco a poco se vaya reforzando la autoeficacia, la autoestima y se animen a seguir avanzando. Y ya la parte de crecimiento que tenía que ver con ya una integración, ¿no? Con esta construcción de una identidad positiva y con la enfermedad integrada dentro, ¿no? Como, bueno, eso es una parte más, ¿no? Decían un profesor que tuve del máster de sistémica que había un trabajo muy importante de poner a la enfermedad en su sitio, ¿no? Que ocupe su lugar, ni más ni menos, ¿no? Ni que sea el centro que define a la persona, ¿no? De, soy un enfermo mental, a mí me lo dicen que me ponen los pechos de punta, soy un enfermo, bueno, y tú, pues eres un enfermo mental, o llegan a la primera cita y te cuentan toda la lista de diagnósticos que les han puesto, ¿no? Además de todo, ¿no? Entonces, tenía que ver mucho, ni que sea el foco, ni que hacer como no está, ¿no? Porque como no está integrado, con lo cual hay algo que no encaja, ¿no? Es como cuando la persona intenta esconderse para que el otro no se entere de que está enfermo, ¿no? Y decía también, una mujer comentaba, lo recogí en un artículo, que ella se dio cuenta que se había recuperado porque se había colocado de otra manera con los otros. Decía, cuando yo estaba peor de la enfermedad, todo el mundo me daba. Y me di cuenta que volvía a cuidar, ¿no? Entonces, que yo también podía volver a dar, ¿no? Que era como, cuando ella se dio cuenta de, pues mira, componentes para recuperar mi vida. Entienden estos mismos autores que hay como 4 roles, ¿no? La esperanza, ¿no? Que uno tenga un sentido positivo de lo mismo y que sea capaz de salir poco a poco, restablecer una identidad positiva, construir una vida con sentido y asumir la responsabilidad y el control, ¿no? Tanto de la propia vida como de la enfermedad, que no quiere decir controlar los síntomas, pero no se puede. Pero sí que identificar, sí que pedir ayuda, bueno, desarrollar esas habilidades de afrontamiento que uno también pues, deja más tranquilo, ¿no? ¿Cómo hago de mi vida algo valioso, ¿no? Decía un paciente de la Mini, no tengo amigos, no trabajo, no tengo novia, no hago lo que hacen los chicos de 30 años, no encuentro mi sitio. Desde que me pusieron la etiqueta de esquizofrenia, todo va igual, ¿no? ¿Cómo se hace una vida valiosa? ¿Cómo podemos hacer una vida algo valioso? ¡Qué silencio! Hay una parte de intentar dar respuesta, ¿no? Que al final es un trabajo sobre la enfermedad, ¿no? De recolocar, de ponerla en su sitio, ¿no? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué significa para mí? ¿Por qué ha pasado? ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿No? Pero de forma muy general podemos decir que una vida puede ser significativa si participo en los roles que configuran mi identidad, ¿no? Si tengo mis necesidades básicas cubiertas, ¿no? Pues lo que hablábamos desde el alojamiento, si pierdo mi alquiler y me puedo ver en situación de calle,
pues hombre, no estoy para muchas historias, ¿no? Como tener un sitio donde dormir hoy, pues igual eso es prioritario, ¿no? Pero si aún eso no está, pues imaginaos, cumplir con mis responsabilidades, desempeñando actividades que me permitan sentirme útil y colaborar en la sociedad, ¿no? Disfrutar de momentos de actividades agradables y sentirme parte de una red, ¿no? Cuando hablamos de, aquí sí que me gustaría aclarar, ¿no? Que a veces hablamos de proyecto vital, no tienen por qué estar, no sé, me gusta preguntar a mí misma y yo de mis áreas personales y profesionales no lo tengo todo clarísimo, ni mucho menos, ¿no? Hay unas áreas que van mejor, otras metas que tengo por ahí, ¿no? Un proyecto vital con sentido puede ser vivir cotidianamente conforme a los valores de uno, ¿no? O, claro, la gente, no, claro, pero tú imagínate, pues es que si querían estudiar y no pueden, bueno, pues había, me acuerdo una chica de la niña, ya no está viviendo en su casa, ¿no? Ella quería estudiar pedagogía, pero no pudo. Pero al final era muy buena con francés y daba clases de francés a su vecina, ¿no? Bueno, pues no se estudia pedagogía, pero ahí está jugando un rol que es importante para ella, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poco, aparte de acompañantes y compañeros, ¿no? Un poco curiosos, ¿no? Exploradores de ayudarle al otro a encontrar la vía, ¿no? De dar forma. Bueno, pues este proyecto vital se rompió, ¿no? Pero, bueno, igual hay cosas que podemos rescatar, ¿no? Igual hay cosas tal cual que podemos rescatar, pero igual hay cosas que se pueden adaptar y eso a ti ya te llena, ¿no? Entonces, bueno, eso, vamos, era una aclaración en cuanto al proyecto vital, ¿no? Y para esto es importante que la persona tenga el control, ¿no? Porque si tiene el control, aquí pasa algo también muy curioso, ¿no? Que venimos de un modelo médico donde las personas a veces llegan y esperan que el médico, ¿no? Pues al médico le dice lo que te pasa y el médico te dice lo que tienes que hacer, ¿no? Y muchas veces se espera eso, ¿no? Entonces es un cambio de chip para la pareja, ¿no? El tratamiento, ¿no? Para el terapeuta, el profesional y para el otro, ¿no? El otro que coja sus riendas y el otro que deja al otro, ¿no? Que las coja, que le facilite, ¿no? Entonces es un cambio, el cómo me coloco cuando trabajo con otra persona, ¿no? Empoderar, ¿no? Estábamos hablando de facilitar el control, ¿no? He cogido el control de mi enfermedad y la responsabilidad de lo que hago y no hago. No dejo que la enfermedad me controle. No es toda mi vida, es una parte de ella, pero solo eso, ¿no? Que es empoderamiento, ¿no? El poder que ejercen las personas sobre sus propias vidas a la vez que participan democráticamente en la vida en comunidad, ¿no? Es un proceso social y multidimensional, ¿no? Se logra con un mejor conocimiento, mayor control. Y si todos somos más responsables, pues seguramente podemos transformar el mundo, ¿no? La sociedad. Y también muy enfocado a mejorar las circunstancias vitales, ¿no? de salud. A ver, factores internos y externos. Vamos a hablar que facilitan la recuperación, ¿no? Es verdad que sí que hay veces que las personas no se quieren recuperar, ¿no? Muchos porque hay un beneficio secundario de estar en la enfermedad, ¿no? Y eligen estar en ese rol de enfermo y no construir otro, y eso también se respeta, ¿no? O sea, pues todo tiene un precio, y es eso. Está la parte de que a veces la clínica es muy, muy intensa, ¿no? Y en esos momentos de intensidad lo prioritario es estabilizar, no iniciar un proceso, ¿no? Y está la parte de desesperanza, ¿no? De que hay gente que está en esa primera fase, de donde no hay luz, y bueno, pues a veces es verdad que llevan muchos años de tratamiento, muchos profesionales, a veces, no, creo que eres la psicóloga número 15 que llevo, ¿no? Entonces ya hay como un desencanto, ¿no? Como un desengaño, y bueno, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil tampoco querer hacer ese viaje, ¿no? Pero bueno, factores internos que facilitan la recuperación, ¿no? Uno, la conciencia de la factura que me ha pasado la enfermedad, ¿no? Jolín, ¿no? Lo que he perdido aquí. Otro, que necesidad de cambiar, de hacerlo de otra manera. Está la parte de percepción de cómo comprenderlo. A veces uno no lo tiene por qué tener claro, pero luego con ayuda es capaz de hacerlo la persona, ¿no? Y querer hacerlo, ¿no? La motivación para hacerlo. Y luego factores externos, que al final se trata de que haya un entorno a nivel social, a nivel macro, a nivel micro, en el entorno de la persona, que facilite todo esto, ¿no? Pues en cuanto a los derechos humanos, pues todo el trabajo que se está haciendo y queda por hacer de
estigma, de discriminación, una sociedad más tolerante, ¿no?, que con las minorías, y la parte de servicios orientados a la recuperación, ¿no? Esto sería como la transformación, que sería como otra reforma psiquiátrica, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Aquí Farkas, que es un autor que ha salido antes, hablaba del trabajo también con muchas personas con procesos de recuperación, y se daba cuenta en relación a los servicios orientados a la recuperación, en cuanto a los profesionales, daban un poco igual a la modalidad desde donde trabajaban, ¿no? Pasa un poco como con la psicoterapia y los modelos, que al final lo importante eran las cualidades del profesional y que reuniera esto, ¿no? Una orientación a la persona que le ayudara a implicarse en su vida, que diera esperanza cuando otro la pierde, ¿no? Facilitase que la vuelva a recuperar y que favorezca que la persona coja el control, que coja las riendas, ¿no? Y esta figura de entrenador o compañero, ¿no?, de la que hablábamos antes, ¿no?, de la posición terapéutica y cómo yo me coloco en el trabajo con el otro. Y luego algo que él señalaba como importante, y esto en otros países, ¿no?, sobre todo los anglosajones, claro, como ellos empezaron antes, pues ya van con más cosas, ¿no?, que las personas con trastorno mental participaran activamente en los servicios, ¿no? Esto no implica solo, de hecho ellos no lo hacen solo así, no implica tener un buzón de sugerencias, que está bien en los que ellos den feedback o reuniones, sino hay lugares como en Reino Unido, en Nueva Zelanda, donde ellos hacen los propios procesos de selección, ¿no? O sea, realmente tiene un sentido, ¿no? Ellos van a ver si la persona que llega tiene estas cualidades, ¿no? Yo me pondría a trabajar con esta persona sobre mí. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y estos, bueno, dos presentaciones que tienen que ver un poco con el nuevo cambio que se está dando, ¿no? La primera diapositiva, que digamos de Kraepelin a trastorno mental, y al hoy estamos un poco aquí, ¿no?, afortunadamente. O sea, antes hablaba de ciencia, ahora más la parte de humanismo, ¿no? Antes de patografía, ahora hablamos de biografía, ¿no? Antes de la psicopatología, ahora hablamos de tu experiencia, ¿no? Antes del diagnóstico, el significado personal, ¿no? Esta parte es muy importante, ayuda mucho en el trabajo con la identidad, en cómo ellos construyen la aparición de la enfermedad, cómo se la aplican en relación a sus situaciones vitales, ¿no?, sus acontecimientos. Y que no hace falta poner un nombre, ¿no?, sino decir, pues es que yo me puse mal porque estaba estresada por esto, porque cuando me vio mi padre, ¿no?, porque a veces, claro, me había olvidado comentarlo y esto es importante, ¿no? A veces la enfermedad parece, pero previamente ha habido un acontecimiento traumático muy importante, ¿no? O sea, yo me acuerdo de un paciente que estaba en pisos que decía, no, es que para mí mi vida se rompió cuando se murió mi novio. Ya la esquizofrenia vino, o sea, casi como que no le daba igual, ¿no? Pero era como, ya la esquizofrenia era lo de menos, ¿no? Pero yo tenía una novia y además era su primer amor, ¿no? Pues su primera vez, todo, ¿no? Y luego se murió de un día para otro, ¿no? Entonces dice, mi vida se rompió, con lo cual la biografía habría que trabajarla desde ahí, ¿no? Y esta parte del significado les ayuda, porque el diagnóstico es como la marca, ¿no? Entonces, el poder recontarse de esto de otra manera es muy importante. El tratamiento, luego el crecimiento y descubrimiento, profesional paciente y, bueno, pues expertos en la formación y expertos en la experiencia, ¿no? Y bueno, un poco en la línea, ¿no?, enfocada en el trastorno, enfocada en la persona, basada en la enfermedad, basada en sus fortalezas, reducir el contratiempo de la enfermedad, ¿no?, aliviar el síntoma, el tema de la medicación, ¿no?, buscar hacer realidad los deseos, lograr la adaptación del individuo al programa, el proveedor del servicio, ¿no?, la propia persona hace su plan de trabajo, ¿no? Nosotros cuando llegan a la residencia, pues cuando llevan un mes, bueno, pueden llegar por distintos tipos de, según los objetivos por los que vengan, pues están más tiempo, menos, ¿no? Nos juntamos con ellos para hacer los objetivos. ¿Qué crees tú que puedes trabajar, que te viene bien? ¿Qué crees tú que puedes mejorar? ¿Para qué te puede servir estar aquí, no? No le voy a dar más de esto es lo que creo que te vale, ¿no? Premiar el cumplimiento del seguimiento, y aquí se fomenta la iniciativa, discrepancia, decisión y experiencia, empoderamiento al final, lo que estábamos hablando, ¿no? Principios de la recuperación, casi es un resumen
seguro que muchos me lo podéis decir ya, ¿no? Se trata de construir una vida, un proyecto vital con sentido, ¿no? El foco está puesto en la salud, en la fortaleza, en el bienestar, esta parte de descubrimiento, de identidad personal y de autodeterminación, ¿no? Del hijo y con mis aciertos y mis errores, ¿no? Que eso me construye. Luego esto es muy importante, no es posible el proceso de recuperación aislado. No, es muy importante que haya un otro. Este otro no tiene por qué ser un profesional, ¿no? Es verdad que si trabajamos con ellos, somos responsables de facilitar ese proceso, ¿no? Ese viaje. Pero una persona puede recuperarse en familia, puede recuperarse porque encuentre de repente una figura significativa en su profesor de yoga, en su pareja, en sus amigos. No tiene por qué ser un profesional, ¿no? Y en este trabajo con la familia es muy importante, ¿no? Porque o puede facilitar o puede entorpecer el proceso, ¿no? Y es que no podemos perder de vista que ellos están también en su propio proceso de recuperación, ¿no? Ellos tienen que entender también lo que le pasa, renunciar, lidiar con el estigma, ¿no? Me acuerdo de una familia que, cuando hacen las vueltas a casa, pues vamos a hacer intervención en domicilio con ellos, ¿no? Para ir poco a poco, pues vamos a cocinar con ellos, a limpiar la habitación, a ver qué te apañas con la medicación en casa, todo esto, ¿no? Y nos dimos cuenta, nos lo contaron allí los padres, que iban a por la medicación psiquiátrica 8 calles más allá, para no comprar en la farmacia del turno, ¿no? En la otra compraban paracetamol o lo de colesterol, y allí pues iban 8 calles más allá de la otra, ¿no? Es doloroso para la familia, es muy importante facilitar que ellos también puedan recuperarse, ¿no? Porque a veces te llegan con mucha angustia, ¿no? Es que no la veo bien, es que me regresan otra vez, es que fíjate que si la pavillón, y ahora fíjate cómo está. Bueno, pues para ellos es también una pérdida, ¿no? Y bueno, es importante el apoyo entre iguales, ¿no? Siempre que como profesionales, y de esto va a hablar más Mónica en otro nivel, ¿no? Pero podamos facilitar un grupo, un espacio donde personas que hayan estado en ese proceso o estén, ¿no? Puedan compartir miedos, temores, fortalezas, ideas de cómo hacerlo es fundamental, ¿no? El ver que porque el otro se desanimó pero luego lo consiguió y ahora estoy así, pero bueno, ¿por qué no voy a poder yo también? Pues facilita mucho, ¿no? La empatía, la cohesión. Bueno, la narrativa es importante, ¿no? En cómo facilitamos que ellos se reescriban, ¿no? Se reconstruyan. El lenguaje que utilizamos es importante, ¿no? Y bueno, lo otro ya está comentado de alguna manera, ¿no? Hay críticas también, no todo es de color de rosa, ¿no? Muchos entienden que esto se lleva realizando, que no es algo nuevo, ¿no? Que, bueno, creo que se realizaba de aquí, ¿no? Que estaba de alguna manera en donde estaba, pero creo que afortunadamente va cogiendo más forma, aunque se podrían hacer muchísimas más cosas, ¿no? Pero bueno, creo que cada vez se entiende más a empoderar al otro y a facilitar que el otro coja las riendas, ¿no? Devalúa el papel del profesional, ¿no? Un poco en la posición que me coloco. Hay gente que para sentirse como profesional tiene que ser el poseedor del saber y estar en este lugar. Bueno, pues allá cada cual, ¿no? Luego, la recuperación aumenta los riesgos por parte de los proveedores de los servicios, ¿no? Esta parte sí que me gustaría aclararla. Hay una parte, ¿verdad?, que si el profesional no detecta un riesgo, lo detecta y no lo comunica, hay una parte que no hay un trabajo bien hecho, ¿no? Y ahí sí que sería el profesional el responsable, ¿no? Pero hay un riesgo que es necesario si queremos que haya crecimiento, ¿no? Uno no puede crecer si se queda quieto, parado, para que no le pase nada. No te pasa nada malo, pero no te pasa nada bueno tampoco, ¿no? Entonces, ¿hay riesgo en el crecimiento? Sí, lo hay, ¿no? Yo os pongo un ejemplo. Llegó hace un mes, más o menos, un chiquito de 23 años y quería salir de fiesta. Con 23 años quería salir. Entonces, la residencia es un centro abierto y voluntario. Lo único que sí que acordamos con ellos, pues cuando van a salir, que lo organicen conmigo, sobre todo con la terapeuta ocupacional, por ver, pues eso, temas de riesgo de consumos, también temas de riesgos de prácticas de riesgo sexual, por el caso, o a qué van a llegar, o a qué les van a tomar la medicación. Bueno, un poco ayudarles también que ahí están trabajando toda la parte
a veces cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a hablar los dos, pues iban a ir a casa con los amigos, a jugar a la FIFA y no sé qué, y bueno, pues hablamos de los tóxicos, ¿no? Y había riesgo, este chico consumía cerveza, tenía también historia de consumo de cannabis, y bueno, él me dijo que creía que no, pero viendo la situación era fácil, ¿no? Que consumiera. Estuvimos viendo el impacto que podía tener a nivel físico, qué iba a hacer si consumía luego con la medicación, ¿no? Porque hay medicación que interacciona que no, ver si había posible otro plan, él tenía unas ganas de salir local, ¿no? Total, que bueno, él decidió salir, ¿no? Consumió, dice solo 2 vasitos de cerveza, ¿no? Pero eso es un riesgo, o sea, el tema, bueno, pues eso luego se trabaja, hay gente que igual ha consumido y luego se siente peor, y eso le sirve para aprender a lo mejor, pues esto igual, ¿no? Pues es como decir que no, igual hay que darle una vuelta a ser más asertivo, a esta cosa, ¿no? Y al final él elige, pues es que igual prefiere estar un poco peor, pero estar con los amigos, ¿no? Entonces, bueno, él pone el límite, lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos un papel de ayudar a analizar, de ver qué respuestas y de ver qué quiere decidir, ¿no? Bueno, y luego, bueno, las personas que consideran que al final la recuperación es como hacer otra cosa extra, y no, es hacerlo de otra manera, no es tanto lo que se hace, sino cómo se hace, ¿no? Y luego, bueno, que entienden que la recuperación no es posible para todo el mundo, ¿no? Donde yo trabajo hay personas, es un perfil heterogéneo, ¿no? Porque está esta gente jovencita que está trabajando, o primeros brotes, o tenemos a un abuelete, que es una entraña de 66 años, que de hecho es la pasada edad, pero no llega a la residencia de mayores y sigue con nosotros, y nosotros encantados. Y bueno, pues cómo se recupera el uno y otro puede ser muy diferente. Y igual lo que significa recuperación para el uno es diferente que para el otro, ¿no? ¿Quién dice cuánto de significativa es la vida del otro, ¿no? Porque la rutina de esta persona de 66 años, para él es enorme. Él irse a la Cuesta de Moyano, que está por allí por el Retiro, a hacer sus negocios desde cambio un libro tal, es que tiene realidad todos los días, ¿no? Y es muy importante para él. Bueno, pues esa es la recuperación también, ¿no? Y he traído unos 4 testimonios de también para que cuando estamos escuchando al otro podamos ver si está en ese viaje ya, ¿no? Y si está dando como media hora. Me quedan como 5 minutillos. Vale. Se me ha acabado el repertorio de la enfermedad. Me siento angustiada porque no sé qué va a pasar ahora. Yo ahora no sé qué hacer, cómo vivir, ¿no? Era una chica que había estado tanto tiempo en el rol de enferma que de repente encontrarse con situaciones, claro, era todo nuevo. Entonces era angustiada, pero ella era como, ya va para adelante, ¿no? Cuando la psiquiatra me dijo que tenía trastorno límite de personalidad y vi lo que era por internet, se me vino el mundo encima. Me costaba reconocerme en eso que ponía. Ahora sé que tengo dificultades, que necesito ayuda, pero que tengo una vida y que soy capaz de hacer muchas cosas importantes para mí. Ha sido muy duro, a veces me he sentido sola, pero ahí estoy. Este es el que os he contado antes, tuvo que trabajar con la madre que quemara la casa, ¿no? Fue un trabajo muy bonito, la verdad. Estoy contento. Este fin de semana he cocinado yo en casa por primera vez en mucho tiempo. He hecho macarrones. Mi madre y mi hermana estaban contentas y mis sobrinos me han dicho que qué bien cocina el tío. Me he sentido orgulloso y no más. O sea, no le imagináis la sonrisa con la que venía el lunes. Tengo mi casita, voy a hacer RPS y hago cosas que me gustan. Tengo una pareja, a veces las voces vuelven, pero lo llevo mejor y pido ayuda. Siento que voy marchando, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos, que hay algo más. Al final, pues se trata un poco de eso, ¿no? Que la persona se pueda presentar, describir como persona, ¿no? Soy Gerardo, soy Carmen, soy padre, soy bailarina, me gusta pintar, hoy estoy mal, tengo esquizofrenia, ¿no? No quiere decir que eso no esté, pero que la persona se presente como persona, ¿no? Y yo voy a poner, ahora saliendo un vídeo, dura nada, 4 minutos. Es, bueno, en unas jornadas que hubo en Madrid facilitadas por Fundación Manantial. Bueno, antes de recitar el último poema, agradecer a Raúl y a la Fundación Manantial que nos está aquí hoy, y para mí es muy raro porque
no suelo recitar en contextos así, pero bueno, la parte que me toca me parece muy interesante y el siguiente poema que voy a recitar está relacionado con la esquizofrenia y se lo quiero dedicar a mi hermano Mario. Acostumbrarse a la pequeña muerte del paso de cebra, pararse en verde, habituado al ojo. La realidad no se reduce a líneas blancas sobre el asfalto, sino al ojo, que sabe distinguirlas de lo oscuro. Cruzo. Hago fila de farmacia y de consumo, cápsulas que demuestran su eficacia, lo dice la publicidad, sacio su ansiedad social. Comprar ánimo es legal si usted tiene el alma sucia. ¿Verdad? Nada que no arreglen 10 miligramos de diazepam, el psiquiatra prepara mis dosis, extiende recetas, la dieta de pastilla con pastilla domestica mi neurosis, reduce mis crisis nerviosas, aumenta mis náuseas, me dicen ya eres normal, y con 1 mililitro de risperidal apela con la psicosis, pierdo, materiales, pero no sé distinguir el arco iris. Diagnosticado a los 20, muerto a los 16, esquizofrénico paranoide, así es como vosotros me llamaréis. Un nombre para todos los trastornos emocionales y multinacionales hablando de investigaciones que crean medicación para tales enfermedades. Y después, usted tiene una discapacidad del 65%. Eso es sinónimo de límites que agotan cárceles, rejas que visten de traje oficial, el destino de este pobre animal cogido de niñas, de los putos psiquiatras, sus máscaras, industria farmacéutica, toda esa mierda, convirtiéndome en carne de psiquiátrico. Pero hay algo que no puede doler. Hay algo más allá de este cielo ámbar que no debe doler. Y es la vida temblar, de verme amar mi vida hasta el de sangre, palpitar sincronizada con el tiempo que ni cuenta darás, sin saber si a alguien le importará, qué hueco dejo cuando me arrastre, su silueta de luz perdida en ruinas de bancal de nadie. Hay algo que hace mías sus cadenas, pero no puedo hacer ese hombre de reloj, ni sucumbir a la condena del tiempo, que sea aire, que levanta fuego y amontona mareas lo que quiero, y tú, entiérrame en tu vuelo si has de hacerlo, pero no hagas míos los insomnios para soñarte mi hilo y esperarte con el filo del ojo abierto. Yo quiero ser viento. Hay algo que no puede doler. Y es la vida acojonándose de verme con relajos en entraña, arrastrando en la memoria el perfil de todas las montañas que corono, arrastrando su mentira de asegurarme mañana para robarme hoy, ser un animal domesticable, vivir encogiéndome hasta dejar de ser quien soy. Hay algo más allá de mí. No se puede etiquetar con un sello. No se llama esquizofrenia. La enfermedad se llama miedo. Los locos, los cuerdos. ¿Quién es el cuerdo? Sí, gracias. Pues ya está. Ahora en el tiempo que tenemos sentáis y tenemos un... Sienta ahí, Mónica.
Gracias. Mira lo que nos faltaba, que te sientes aquí, te caigo. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Entonces ahora podemos abrir un momento de preguntas, de contraste de opiniones entre vosotras, aclaraciones, etcétera, o las preguntas que vosotros deseéis. Os pasarán el micro y entonces por orden os pasaremos el micrófono y hacerlo. Bien. ¿Quién se anima a hacer la primera pregunta? Venga, ¿quién rompe el fuego? Buenas tardes. Esta. Lo primero, felicitaros a las dos Anas. Sí. Ha sido muy interesante, la verdad, muy interesante. Y tenía una pregunta para cada. No sé si es que ya se me ha ido, a estas horas puede ser. A Ana, de la Asociación Española contra el Cáncer, le quería preguntar cómo trabajabais con todo el sistema hospitalario, porque entiendo que dentro de la aceptación de la enfermedad, de la solución de la enfermedad, confrontar con médicos, bueno, con todo el sistema medical del hospital tiene que ser complicado y que se va a abordar, porque pueden facilitar o pueden dificultar un trabajo con los pacientes y las pacientes. Y a Ana, a la otra Ana, bueno, ¿os parece que hagas? Sí. Y a la otra Ana, te has estado refiriendo a lo largo de la tarde mucho sobre los roles, ¿no? Sobre cómo, hablando del trabajo de los roles. Y yo me preguntaba, es verdad que tienen un rol de enfermo, y cómo trabajabais desde la experiencia, no sé si hacéis, para ampliar ese abanico de roles, porque si estamos hablando de flexibilizar, aumentar, resocializar, todo esto, ¿cómo os lo planteáis? A ver, se hace un trabajo, primero se hace una exploración siempre que es posible, ¿no? Que la urgencia no lo hablábamos antes de la urgencia lo importante, ¿no? Pero siempre que es posible se explora la biografía de los roles pasados, ¿no? Y de ahí a través de actividades, normalmente, a veces en entornos, claro, yo apenas he hablado de la red porque me parecía que había de información, ¿no? Pero hay una parte de la red muy extensa, lo que hemos hablado de rehabilitación psicosocial, entonces, o bien se facilita que acudan a realizar alguna actividad importante para ellos, ¿no? Hay centros de rehabilitación laboral, por ejemplo, específicos para recuperar la parte del trabajo, o bien en recursos normalizados, ¿no? Hay como un trabajo en paralelo en esa identidad y en la biografía de rescatar roles pasados o incluso de empezar a desarrollar y casi siempre voy de actividad, a través de alguna actividad que sea importante para esa persona, ¿no? Pues voluntariado, puede ser coser, tejer, ¿no? A veces muchas de actividades gratificantes, empezar con el ocio suele ser menos doloroso, que a veces quedan otros. Entonces, en los recursos donde yo trabajo se hace mucho día actividad, ¿no? Desde un ocio, puede ser empezar al aire, puede ser, bueno, lo que os decía de dar unas clases. Según el punto en el que esté la persona, se hace o en un contexto, en un recurso de rehabilitación, o si está en otro punto, en un recurso que nosotros llamamos normalizados, ¿no? Alguien que puede hacer el gimnasio en el centro cultural del barrio, no tiene sentido hacerlo en el taller de ejercicio físico de la residencia, ¿no? Se va viendo en qué punto está cada uno, ¿no? Y incluso explorar, bueno, pues a veces en este proceso de conocerse, pues no, averiguo, resulta que le encanta, ¿no? Pero es como un baile con la actividad, ¿no? Solemos hacerlo así. Nosotros la intervención aquí en la Junta de Zaragoza, tanto en Calatayud como en Zaragoza Capital, la intervención la hacemos siempre con los pacientes y con los familiares en la sede, no en los hospitales nunca, aquí en Zaragoza. Con lo cual no hay un canal abierto y establecido para trabajar con los oncólogos o con el personal sanitario. El trabajo tal vez es de una manera mucho más indirecta a través de propuestas, de
por ejemplo, de talleres de comunicación de malas noticias, donde vemos que en muchas ocasiones hay serios problemas y dificultades, ¿no? Entonces ahí sobre todo es donde intentamos hacer esas propuestas para trabajar con el personal sanitario. Pero no hay ningún canal abierto entre el paciente oncólogo y nosotros. Ellos nos suelen traer casi siempre un informe con su diagnóstico, con lo cual conocemos y sabemos, y si vemos oportuno o necesario, por el motivo que sea, contactar con el oncólogo, pedimos permiso al paciente, por supuesto, y a partir de ahí, si nos tenemos que poner en contacto con él, lo hacemos, pero hasta ahí. No sé si te he contestado a la pregunta, ¿sí? Bien, Ana, comentabas en el momento en que estabas desarrollando todos estos roles, en todo el proceso con el enfermo, ¿qué actuación hacéis conjunta con la familia en el momento que ellos están en la residencia y estáis consiguiendo todo ese proceso nuevo en ese momento? ¿Cómo actúa la familia o qué actuaciones hay sobre la familia? Sí, sobre todo, dentro de la red hay muchos recursos. Es verdad que en los recursos que llamamos diurnos, ¿no? Hay incluso grupos de familias, ¿no? En la residencia y en los pisos supervisados es más difícil poder hacer esto, ¿no? Porque una guía sería poderles dar un espacio donde ellos, ¿no? El trabajo que está haciendo el grupo con los pacientes, que ellos lo puedan hacer también aquí, ¿no? En el caso de la residencia, sobre todo además cuando van a volver a las casas, que es lo habitual, hacemos tanto reuniones conjuntas de unos y otros como reuniones con la familia, ¿no? Y sobre todo se trata de ver con ellos cómo las pautas que igual llevaban a cabo no eran por las que más les estaban ayudando, además ellos también confrontan con el malestar, ¿no? Con esa sobrecarga. Y se trata también de ayudarles a sacar sus recursos, ¿no? ¿De qué otra manera crees que podéis hacerlo, no? Hay gente que lo saca, hay gente que igual necesita ayuda, ¿no? Y bueno, se van haciendo como acuerdos con unos y otros, ¿no? Trabajando mucho con la dinámica en las que tanto la persona como el núcleo familiar, a veces en los núcleos normalmente suelen venir más las madres y los hermanos, también suelen venir los padres, pero suelen venir menos. Entonces, que se trata de un reaprendizaje, ¿no? De un aprender a hacer las cosas de otra manera. Y se trabaja con ellos, con la dinámica, ¿no? ¿Qué haces cuando tú haces tal? ¿Cómo te sientes tú cuando...? No es una terapia familiar profunda, ¿no? Nos quedamos a ese nivel porque no es un lugar para hacer terapia al centro, ¿no? Y menos familiar. Pero sí que sobre la pauta y el impacto que hay, ¿no? El ayudarles, el ver también, pues si hay una sobreprotección, si un criticismo, un juego, como hablaba antes Ana también, ¿no? De cómo te sentías tú, el ayudarles a ponerse en el lugar, ¿no? De esa persona, ¿no? Pues, es que quiero que trabaje ya, porque es que ahora están en un punto diferente, ¿no? El ayudarles a poder ver a la familia de otra manera, ¿no? Y en qué punto, ¿no? Un acompañamiento en el proceso. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la culpa, ¿no? Las familias, ¿no? Hay mucha bibliografía relacionada con la porcentaje de culpa, ¿no? Por parte de la aparición de cuadros está relacionado con la familia. Hay que tener mucho cuidado con eso, es verdad que a veces la familia no lo maneja bien y genera un impacto, y es que esto es así, pero hay que ser muy cuidadosos porque es que es lo que mejor que pueden. Entonces, bueno, ellos también vienen de una historia familiar, pues bueno, que han aprendido a hacerlo de esta manera, ¿no? Bien. Bien, me sumo a las felicitaciones. Yo soy médico de la atención primaria. ¿Qué pautas, que queráis desde las 4, tenemos que abordar para dar esa mala noticia? Ya sé que eso es para un curso entero. Sí. Hombre, en nuestro caso, quien realmente da la mala noticia o bien es el especialista o, bueno, en la mayor parte de los casos, naturalmente el especialista, ¿no? Nosotros lo que sugerimos siempre es partir un poco de lo que el paciente sabe y de lo que el paciente conoce y explorar si realmente quiere saber más. Y a partir de ahí, desde ese punto y partiendo desde lo que ya conoce, pues bueno, abordar sin miramientos el diagnóstico
pero siempre desde, bueno, pues desde esa cercanía, desde esa humanidad y sin quitar nunca la esperanza en ningún caso, ¿no? Yo creo que sería para un curso entero, pero así a grandes rasgos, sobre todo eso, partir de lo que sabe el paciente y explorar lo que quiere saber y hasta dónde quiere saber. Eso me parece fundamental. Si quieres añadir algo más. Había entendido que contestara una, si no. Yo creo que sería así, vamos. Yo, como tengo el micrófono aquí cerca, quiero aprovechar también. Lo primero, para felicitaros a las dos. He disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo con vuestras dos intervenciones. Realmente han sido muy constructivas y muy enriquecedoras. Me han abierto los ojos a muchas perspectivas. Y quería haceros también una pregunta a cada una. En tu caso, Ana, aunque lo has nombrado en algún momento, te quería preguntar cuáles son los factores que habéis podido identificar, si los habéis podido identificar, de vulnerabilidad o de fortaleza, los dos aspectos, en la vuelta a una vida normal, después de la recuperación de la enfermedad, ¿no? En el caso del cáncer. Y en el caso de Ana también, ha habido algo que me ha resultado especialmente enriquecedor, pero también conecta con algo que para mí que siento que es muy importante en la vida de las personas y que, no lo había escuchado nunca hasta ahora, con los enfermos con un trastorno mental grave, que es tener en cuenta los valores de su propia vida, el sentido de su vida, su propia autobiografía y cómo, pues el enfermo es más que su propia enfermedad, la persona, mejor dicho, es mucho más y engloba más. Y dentro de esa recuperación parece que el sentido de la vida y el sentido y la recuperación de los valores fundamentales tiene una gran importancia. En esa línea es en la que lo que te quería preguntar es en esa ruptura de la biografía que se produce en la vida de la persona, ¿cómo podría integrarse la enfermedad dentro también de la biografía? No como un paréntesis, sino también como un momento de crisis en el que también puede haber un reencuentro o un encuentro con nuevos valores y con nuevos sentidos en la vida. Esas son mis dos preguntas. Se suele trabajar, se empieza a reconstruir, ¿no? Desde la infancia, el cole, se va pasando por las diferentes etapas, ¿no? Y hay veces que en esa parte ya empieza a haber situaciones que la persona se da cuenta, claro, en el momento de vivirlas muchas veces no es consciente, ¿no? Entonces empieza a encontrarle un sentido, ¿no? Pues es que resulta que no me sentí apoyada en el momento en que mi hermano falleció por mi madre, ¿no? Por ejemplo, o otras cosas, no hace falta que haya muerte, ¿no? En una biografía para que la persona... Entonces, a ella ya se da un sentido, ¿no? Y explica, claro, que en ese momento, pues es que puede hacer lo que puede, que en ese momento fue la crisis, ¿no? Y ya solo el empezar a construir esa narrativa permite integrarlo, ¿no? Es como darle un significado diferente, ¿no? Estaría luego la otra foto del nudo, ¿no? Pues he hecho un nudillo, ¿no? He podido coser esto que se ha roto, ¿no? Se trata un poco de eso, de ver cuál era ese proyecto vital que papel ha tenido la enfermedad también en descubrir otras cosas, ¿no? Me ha permitido de unas, pero me ha permitido otras, ¿no? Y desde ahí, pues empezar como a tejer, ¿no? Pero se hace como un recorrido y una búsqueda de una explicación que dé sentido y coherencia a la biografía. No es como... No sé si así, más o menos, que contarlo es difícil a la vez. Sí, porque es algo muy profundo, pero sí, gracias. En cuanto a la pregunta que me hacías, elementos que favorecen, que ayudan, que protegen o que favorecen esa adaptación después de la enfermedad, yo creo que algo clave es cómo el paciente se haya ajustado a la enfermedad, cómo lo haya vivido, cómo se haya adaptado,
qué sentido haya podido encontrar, cómo un poco lo haya vivido, ¿no? Y yo creo que eso es clave para el después, ¿no? Para cómo se vuelve luego a incorporar a su vida normalidad. El tema de la comunicación, que haya aprendido o haya un poco reforzado la comunicación con su entorno, y poder expresar lo que siente, lo que necesita, a poner límites. Yo creo que eso también es fundamental en un momento así, que sepa poder expresar a su entorno cómo se está sintiendo y lo que necesita de ellos también en ese momento tan importante, ¿no? Y luego el aprender a convivir con el proceso después, que es aprender a vivir con esas revisiones, con el miedo a la recaída. Es una parte fundamental que va a permitir que esa persona realmente pueda adaptarse a la normalidad, entre comillas, otra vez, que ese temor, que ese miedo no le condicione. Yo siempre les digo, bueno, si ese miedo aparece con todo lo que conlleva, pues el momento que empiezan las pruebas o que reciben la carta de la citación para la prueba oportuna, ahí empiezo a experimentar una serie de síntomas de malestar, vamos bien. Claro, si esos síntomas los empiezo a experimentar al día siguiente de que me dicen que la revisión está bien, hasta la siguiente, pues ahí realmente no está habiendo un ajuste, ¿no? Eso también hay que normalizarlo, y es lo que supone el aprendizaje, ¿no? Que no condicione, que no interfiera en la vida después de todo eso. Muchas gracias. Hola, yo quería preguntarle a Ana Arregui. La de la película fácil, ¿no? Bueno, me estaba pensando ahora. En el caso, por ejemplo, de un chico joven, es un ejemplo que me viene a la cabeza, un chico joven con una esquizofrenia que no tiene acceso pues a los profesionales que puedan ayudar en estos procesos de rehabilitación, pues porque tiene ya pues una red social prácticamente nula, se limita a los padres, incluso el espacio físico está muy limitado, apenas sale de su cuarto, sale a la calle únicamente pues para comprar, yo sé, pues 20 cartones de tabaco y para la medicación, etc. Entonces, aparte de la visita, si fuera posible, del profesional al domicilio, ¿qué pautas en un caso así, quizás ya un poco ya extremo de aislamiento, se podrían dar a los padres, pues a lo mejor para encender siquiera esa intención primera, no que es necesaria para dar ese primer paso? Exacto. Vale. Sí que suele ayudar mucho, son personas que, claro, lo que os ponía antes el ejemplo de la mujer que le lleva la carta a la pensión no contributiva y se angustia mucho, ¿no? Les da mucha seguridad a la rutina, ¿no? Ahora me levanto, hago tu medicación, ahora toca coger el dinerito, hago la cama, la ducha, lo que toque, ¿no? Entonces, sí que suele ayudar mucho, pues empezar con algo muy sencillo, igual, yo no sé si igual explorar, ¿no? Pues el padre sabía antes que le gustaba el fútbol, por ejemplo, o la pintura, o lo que sea. Pues igual proponerle ya salir a pasear y ver un partido, igual no partidos mucho. Entonces, igual es saber solo ver los resúmenes de la 4, ¿no? De los deportes. Como empezar algo, por ejemplo, puede ser todos los días a las 2:30, ver los deportes de la 4. Venga, lo vemos un rato. En el acompañamiento un poco como facilitador, ¿no? Es como cuando nosotros en la línea están un poco que cuesta empezar y nos ponemos a jugar con ellos a parchís. Y luego tú te vas, que me llaman, que tengo que hacer no sé qué, y ya se quedan, ¿no? Es como mover el ambiente para facilitar, ¿no? ¿Le gustaban los tebeos? Pues vamos a la biblioteca a buscar un tebeo, ¿no? Venga, el lunes es el día de la biblioteca a buscar un tebeo. ¿Cuándo vas a salir? ¿No? Como crear rutinas de todos los días, muy poquito a poco. O sea, igual eso, ver el deporte, ¿no? Antes había dicho en un partido, digo, estos 8 pasos más adelante, ¿no? Es que igual el primer paso tiene que ver con los pasos juntos. Y siempre a la misma hora. Entonces ya lo va incorporando. Y empieza igual a disfrutar algún día. Y desde ahí es más fácil el paso, ¿no? Algo así. Sí que, no sé si es lo que preguntas desde la duda, una cosa personal, pero sí que si estamos aislados, igual sería conveniente ver si sería bueno para esa persona, sin conocer nada, igual poder acceder a un recurso de rehabilitación, ¿no? Donde hay un trabajo, pues, por ejemplo, en los centros de rehabilitación psicosocial hay grupos de jóvenes,
donde se trabaja, bueno, pues todo, ¿no? Eso desde ya un dispositivo porque salud mental lo valore, ¿no? No he hablado tampoco de eso, pero bueno, salud, a nosotros nos llegan a los casos salud mental y la red pertenece a servicios sociales, ¿no? Por eso el psiquiatra es el que coordina todo el tratamiento, ¿no? Pero bueno, sin entrar en profesionales, que de demanda tenía que ver con algo más cotidiano, sirven mucho rutinas y empezar por lo fácil, por lo que era antes apetecible, ¿no? Igual empezar con una rutina de algo que cueste es más difícil, aunque sea igual más importante, por ejemplo la ducha, pero igual es más fácil empezar con eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. También os quería felicitar. Me ha encantado las dos ponencias. Yo quería preguntar, ¿qué pasa con los que no se recuperan? ¿Qué se hace con ellos? ¿Se tiene que encargar el Estado o las familias se quedan con ellos? Bueno, aquí a los enfermos de trastorno mental severo. Claro, en relación a esto, a ver, si entendemos recuperación como un proceso de crecimiento, podrían recuperarse incluso personas que están dentro de la red, sigue estando el hospital psiquiátrico como antes, ¿no? Incluso ahí podría haber un proceso de recuperación, ¿no? Si entendemos como poder vivir de forma autónoma, ¿no? Por ejemplo, hacer proceso de vuelta a casa, tener una rutina con árboles, es verdad que depende mucho, ¿no? Hay personas que siguen viviendo en casa con sus familias y sí que dentro de la red, lo bueno, no conozco a nadie aquí, pero en la Comunidad de Madrid hay una red bastante completa. Entonces es verdad que igual personas con más deterioro pues tienen acceso todos los días a un centro de día, ¿no? Donde tienen sus talleres, sus atenciones, pues eso también nos lo lleva a la familia, ¿no? Eso es un poco un ten-con-ten. Hay personas que verdaderamente clínicamente están muy mal o tienen un funcionamiento pues que necesitan mucho apoyo en todas las áreas. Entonces, cuando la clínica está potente y el funcionamiento es complicado, entonces están en unidades hospitalarias que se llaman de larga duración, ¿no? Pero incluso ahí sería posible la recuperación, ¿no? Una cosa es que necesiten una atención y mucha supervisión para poder mantener un funcionamiento de cuidado de sí mismo, ¿no? Y igual necesitan un recurso, ¿no? Como en el hospital. Por ejemplo, en la residencia donde yo trabajo, pueden venir por muchos motivos, ¿no? Vienen por un descanso familiar, ¿no? Entonces vienen un mes, o porque los padres se van de vacaciones, o porque están hasta aquí, ¿no? Además dicen, vengo para que mis padres descansen y yo también de ellos, ¿no? Y vienen un mes. Vienen las estancias transitorias, que vienen un poco para recuperar y luego volver, ¿no? Y están las que se llaman estancias indefinidas, que son las personas que necesitan apoyo para funcionar, pero que con este apoyo pueden mantenerse en la comunidad, ¿no? Mejor estar en la residencia que no en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Donde ahí se juntan ya las dos cosas y es verdad. ¿Quién se encarga? Pues es un poco de todo, ¿no? Pues hay una parte que el Estado, porque bueno, la red de Madrid es gratuita. El acceso a estos recursos es totalmente gratuito. Ellos se hacen cargo de sus gastos, ¿no? De la medicación, del trabajo y eso. Pero sería un poco un ten-con-ten. Depende mucho de la clínica y el funcionamiento y el apoyo social, ¿no? Nosotros tenemos una residencia de gente porque no tiene familia, que no tiene casa, que no tiene nada, ¿no? Y además necesitan un apoyo, ¿no? No sé si más o menos te he respondido. ¿Alguna pregunta más? Pasearse. Gracias, buenas tardes y gracias por vuestras intervenciones. Mi pregunta es, tenemos que tener en vuestras dos exposiciones que el mantenimiento de las redes sociales tanto para los que podemos utilizar como para personas con problemas de trastornos mentales es muy importante mantener esta red social, entenderlo como amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, etc. A veces es difícil porque precisamente desde esa posición que no estás en el epicentro del problema o de la familia, es difícil porque no sabes cómo acercarte, cómo ayudar, cómo hacer.
¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede educar a estas personas que a lo mejor quieren estar, pero que no saben cómo y que a veces hasta tienen miedo de hacerlo mal? ¿Qué se puede hacer? Preguntando. Yo creo que es así de sencillo. Acercándose y preguntando, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo lo puedo hacer? Partiendo de la necesidad de la persona que en este caso está padeciendo la enfermedad, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades en ese momento. Y quien solamente lo sabe es el propio enfermo. Por lo tanto, quien me puede dar esa información es el enfermo y en ese momento. Con lo cual, tan simple como preguntándolo, acierto seguro. Si entro a valorar lo que me gustaría que hicieran conmigo, si entro a entrar en suposiciones, no es que igual molesto, igual no tienes ganas de hablar, igual no se encuentra bien, igual no sé qué decir, pues puedo acertar o puedo no acertar. Yo creo que es eso, tan sencillo como preguntándole, así. Yo añadiría también por las características de la población, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes con las familias, ¿no? Igual dar por pinceladas que ayuden a la otra persona a entender el porqué de esa conducta, ¿no? Detrás de una conducta puede haber muchos motivos, ¿no? Entonces, creo que la información ayuda. Y encima en el caso del trastorno mental hay tan poco. Y la poca que hay es tan discriminativa que en ese sentido creo que aparte de que esto que comenta que es importante, lo añadiría, ¿no? El tema de las rutinas, espacios pequeñitos, pero de empezar a contactar y el tema de entiendo bien lo que le pasa a esta persona, ¿no? El poder, si tiene dudas, pues poder facilitar de alguna manera, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, buenas tardes. Me encantaron las exposiciones de ambas porque también me ha dado luz sobre estos temas que son muy importantes y en concreto sobre la esquizofrenia. A mí me está dando vueltas un tema porque tengo una amiga afectada de ella ya hará como 30 años, o sea que ya de muy maduritas. No tiene la suerte de estar con redes sociales con las que lo has explicado, está en un pueblo de Extremadura, entonces tiene un pequeño entorno social que la apoya, pero una familia un poco desastrosa, ¿vale? Sí es hecho autónomo porque incluso se iba a vivir a una casa que se compró, pero por ejemplo lo que tú has comentado de los tóxicos es tremendo, o sea, se toma 3 cajetillas de tabaco y son litros de Coca-Cola lo que toma para mantenerse despierta para combatir la medicación y a mí me pone los pelos de punta porque no sé qué alternativa poder darle a eso, salvo el tiempo que está a lo mejor cosiendo si es que controla los dedos en un momento determinado. Es un tema complicado y además que genera mucho malestar a las familias. Tremendo. A ver, ¿qué cosas hacemos nosotros? Una ya la has dicho tú, ¿no? Bueno, te estoy estudiando. Una ya la has dicho tú, es intentar buscar conductas alternativas. O sea, primero informar, ¿no? Creo que hay una parte de la información que es importante que sepan qué consecuencias físicas tiene todo esto en mi vida, ¿no? Hay una parte de informar, pero informar no sirve siempre, ¿no? Porque, bueno, como todos sabemos que fumar mata y fumamos, ¿no? Entonces, hay una parte de información, hay otra parte de intentar buscar conductas alternativas, ver si esta persona realmente quiere un interés en reducir, a veces sustituir por Coca-Cola sin cafeína, pactar, ¿no? Las cantidades, igual que el tabaco, pues tantas cajetillas, o bueno, pues 10 hasta las 12, 10 hasta tal, 10 hasta tal. Incluso buscar ayuda. Lo que pasa es que en centros de atención primaria no conozco la situación de la vejez en el pueblo, ¿no? Esto ya es cuando la persona quiere. Pero es verdad que es un problema muy complicado que a nosotros como profesionales también nos cuesta muchísimo. Porque es que muchas veces es que no hay un interés, o muchos te dicen, joder, que antes fumaba porro, es mejor la Coca-Cola, ¿no? A veces también ayuda a buscar la función, ¿no? ¿Para qué le sirve? Cuando es por activación, habría que revisar también si la pauta es la que, claro, esto sería el psiquiatra, pero es verdad que a veces están muy dormidos, más dormidos se dan cuenta, ¿no? Entonces igual sería bueno hablar con la persona, pues si ella se sienta más dormida, pues ver si puede hablar con el psiquiatra, porque a veces hay medicaciones
que pueden ser menos sedantes, ¿no? Serían un poco las pautas, pero ya os digo que cuesta mucho porque ellos muchas veces no tienen un interés real. Muchas veces necesitan reajuste de la medicación. Crónica. Y con la adicción se están reajustando yo es que el sistema psiquiátrico de Extremadura dejaría un poco que desear. Desde mi punto de vista, porque es una persona además que estuvo trabajando aquí en el Alonso Vega con personas de ese tipo. Y cuando ella entró en la primera crisis, le fueron y le dieron el expresor. Y dijo, esa mamá me dan el expresor, yo muero a partir de aquí. O sea, imagínate tú si esa práctica la vivió desde un origen, cómo ha sido el tratamiento posterior. Y por más que ella intente decirle a su psiquiatra, oiga, que me pasa esto, que necesito, es una medicación puramente pautada, no han entrado en ese punto de humanismo que has estado relatando y no tiene la suerte de tener esa red y que tiene otro tipo de percepción de la enfermedad como familia. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos, gracias por facilitarnos, desconozco mucho el tema de salud mental. Estoy muy lejos, estoy un poco más cerca de allí, de la otra Ana, que trabajo en el hospital. Entiendo muy bien cómo se diagnostica un cáncer, cómo se llega al diagnóstico, pero no entiendo cómo un chaval joven o un niño puede llegar a hacerse ese diagnóstico para ponerlo en manos de profesionales. Los compañeros han presentado personas ya afianzadas. ¿El principio cómo es? Suele ser, hay veces que empieza la cosa, empieza a haber alteraciones conductuales, ¿no? Que la persona empieza a hacer cosas raras, ¿no? Yo me acuerdo de chiquito que quedaba que no tenía novia, que no tenía amigos, ¿no? Que todo iba mal, y ponía las puertas de la casa, ¿no? Tenía ahí un delirio místico, y bueno, empezaba con las velas. Entonces ahí los padres vieron que no algo iba bien y consiguieron que fuera atención primaria, ¿no? Pero es verdad, desde ahí atención primaria ya derivaron al servicio de salud mental. Hay veces que, pues es que es raro, y hay veces que ya hay una descompensación porque un día la persona tiene un brote y una alteración conductual diferente y entonces ya accede directamente al ingreso en psiquiatría. O sea, a veces es el primer casi contacto o la primera medicación es así. Porque a veces ves que hay algo que no tal, pero no acaba de romper, y eso no lo rompe cuando acceden al ingreso, ¿no? Y de ahí ya serían derivados en la red de Madrid al servicio de salud mental de distrito y a partir de ahí les asignan, tienen como 3 figuras, el trabajador social, el enfermero y el psiquiatra, ¿vale? Y o bien el trabajador social o bien el enfermero es el coordinador de cuidados, que se llama esta continuidad de cuidados, ¿no? Son estas figuras que están trabajando con él, con ella y van viendo, bueno, pues hay que derivar a un recurso. No todas las personas bueno, no todas necesitan estar en un recurso al principio, hay veces que sí, hay veces que no, están también los hospitales de día que pertenecen a sanidad y no a nuestra red, pero bueno, suele ser lo habitual. O bien atención primaria deriva a salud mental o bien directamente ocurre el primer ingreso. De ellos a veces una mujer me decía, yo empecé a ver colores en el trabajo, yo sé que un día tuve una bronca en el trabajo y de lo siguiente que me acuerdo es que estaba en psiquiatría de Gregorio Marañón, ¿no? Ese es el recuerdo que ella tiene. Pero me acuerdo que los días de antes yo discutía con las compañeras de trabajo, ¿no? Y es así como, y realmente el primer informe que hay de un psiquiatra es el del día del ingreso, del acta de ingreso. Suele ser así. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por la participación, muchas gracias a vosotras. Y mañana pues continuaremos, mañana más y mejor, por supuesto. Y daremos inicio pues a las 10 de la mañana, nos veremos en esta misma sala y que disfrutéis de una buena noche. Y mañana venimos descansados, ya habidos de información y que nos cuenten unos temas muy interesantes también para mañana. Vale, pues adiós y buenas tardes.